es esta. Let's go a la primera. Vale, voy a desconectar ya el móvil porque ya realmente no se necesita. Un momento. Ponemos esto aquí, esto allá. Y a ver si funciona esto. ¿En serio no detecta propiedades? Automático. Ah, vale, ya sé por qué no detectaba. Ahí estamos. Aceptar. Perfecto. Y aquí, como veis, tenemos esto. Cuando lo ponga en pantalla completa, pues ya no se va a ver lo de abajo, que se ve una barra negra. Y con esto, pues ya está. Ya veis aquí toda la gente que sigo. No sé, o sea, no empiezan ni nada. No empiezan. Acerca de... A ver si entro aquí Call of Duty directamente. No, estamos aquí. Vamos a poner el modo teatro ya. Y en cuanto empiece, pues pongo la pantalla completa. Bueno, de hecho, la puedo poner ya. Bueno, no, porque quiero cambiar diferente... No, porque lo puedo hacer aquí. Vale. Dadme un momento. Voy ya rápidamente al VC en un minuto y le damos ya. De hecho, voy a subir esto. Vale. Ahora vengo un momento. Vale, he vuelto. Aquí estoy, aquí estoy. Vale, antes de que empiece esto, rápidamente, que ahora me acabo de acordar, pero no sé ni cómo, que siempre me olvido que tengo que cambiar la categoría de Twitch, porque ahora estoy en Dokkan Battle, tengo que cambiar. Entonces vamos a ir aquí, a ver si empieza esto ya, voy a refrescar. No empieza, perfecto, son... Ah, no, quedan 3 minutos aún. Silenciamos esto. Editar información. Tengo que buscar Modern Warfare 2. Aquí está, aquí sí que sale con los palitos. A aceptar. Ay, vale. El título lo voy a dejar igual porque ya está puesto ahí que voy a ver el de esto. ¿Aquí qué hay? Paquete. Oh, muy bien. Mira, reaccionando al nuevo Modern Warfare 2. Vale. Pues nada, vamos allá. Vamos a... No, de hecho el título lo voy a cambiar porque no voy a...
Reaccionando a Call of Duty Next. Vale. Y ya está. En teoría está todo ya bien puesto. Vamos a iniciar directo en YouTube. Que ya he iniciado. Ostras, no sé si he iniciado directo en YouTube. No me he fijado. A ver. En directo. Sí, ya lo he iniciado. Pues bueno. No sé cuándo lo he iniciado, pero bueno, ya está, sí, está yendo, ¿no? Sí, vale, perfecto. Está funcionando bien, sí. Vale, nada, pues a esperar. Está aquí Alpha Sniper mirando, The Gref creo que también. Bueno, en realidad poner Modern Warfare 2 no, en realidad sería poner eventos especiales, ¿no? Pero bueno, lo puedo dejar en Modern Warfare 2 también, porque no deja de ser lo mismo, o sea que... vamos a esperar. Mira, ha empezado ya el directo, perfecto. Un minuto antes. Mongoose. Madre mía, tú. No voy a poner el chat porque a saber la de cosas que puede haber en el chat. Porque me sé yo la gente que se les va un poco la pinza. Bueno, en teoría he empezado, pero... bueno, en teoría. En teoría. A ver, un momento. Eh... Vale, bueno, en teoría empieza, pero no empieza. A ver... Ahí está, anuncio de Domino's. Gracias por ese anuncio de Domino's, me encanta. A ver, ¿se oye? Que es casi 5. Sí. ¿Cómo? ¿Media hora? En serio. No me lo puedo creer. Mira a todo el mundo, tío. Menudo baiteo. ¿En serio? ¿En serio? Menudo baiteo, por el amor de... ¿En serio? Todo el mundo a las 6:30 empieza no sé qué... 6:30, contador de media hora. Pero en serio, tío, nada. ¿Alguien quiere hacer un ARAM? Aramcito, sí, perfectamente se puede hacer un ARAM de detrás. ¿En serio, tío? Es que no me lo estoy creyendo, tío. Es que mira a todo el mundo. O sea, F, no sé qué. Por aquí había... I knew it, tío, en serio me lo estás contando. Es que en serio me estás diciendo esto. Pones un o sea, lo anuncias en todos sitios que va a ser a y media. Y a y media vas y pones un contador de media hora más. Es que manda de verdad, Vale. Bueno, pues nada, vamos a jugar un ARAM. Creo de hecho... A ver, primero vamos a pausar esto. Vamos a poner esto para que... No. ¿Cómo quito el chat? Ocultar chat para que no me lague. Entonces vamos a hacer esto. Creo que es la primera vez que juego un ARAM en directo, pero sobre todo en YouTube. Creo que en YouTube nunca he hecho directo de LOL. Porque bueno, es un juego que si os digo la verdad... No tengo... y tengo que crear un de esto. Vale. Dame un momento. Filtro sí que está, ¿vale? Pues mi casa huele muy bien. ¡Hombre, tú por Ya aquí! está cocinando. ¡No! Se ha pirado. Un momento, dame un momento ni que sea porque tengo que poner salida de vídeo. Hello, 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 hello. ¿Qué tal? Espera un momento. Oh no, ya hemos perdido. Hemos perdido en HD.
Oh. Oh, A ver. shit. Alright. Captura. Hello, Daniel. ¿Qué tal? Tremenda media hora. Tremendo baiteo. directo del Call of Duty. Vaya absoluto baiteo. Ojo, mainly sí. Sí. No, it's two buckets. Un momento, es que no me sale. No sé por qué no me aparece el LOL. ¿Por qué no me aparece el LOL? ¿Por qué no me aparece el LOL? Streamlabs no me... ¿Por qué no me aparece el LOL? Ahora en serio, ¿por qué no me aparece? Bueno, voy a esperar a ver si cuando empiece... Hasta luego. Si cuando empiece... ¿Por qué no aparece el LOL? Ahora en serio. Quizás es captura de ventana porque es el... Un momento. Ahí está, sabía yo que era una captura de esto de ventana, no de... Ahí está. Transformar, ajustar a la pantalla. Y ahora tengo que poner esto. Pum. 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 Ahí está, mato con Sion que no sé utilizar. Una Bane no está mal. No me gusta Bane, voy a ir con Echo. Vale, lo que voy a hacer es hacer esto más pequeñajo. No sé dónde ponerlo. ¿Tapando el mapa o qué? Voy a tapar el mapa mismo. Da igual porque es Aram y me da completamente igual. No me va a snipear nadie. O sea que... vale, esto le quedan 24 minutos. Vale. Lo voy a dejar aquí abajo porque yo creo que es el mejor sitio donde no tapa nada porque el mapa da completamente igual. O sea que, en teoría aquí yo creo que está bien. Vale. Pues nada, y ahora en teoría, vamos a ver. Propiedades. No, es una ventana, sigue siendo una ventana. Vale, pues sigue siendo una ventana entonces. A ver, propiedades. No me detecta, ¿en serio no me detecta esto? No me hagas esto, tío, de verdad, ¿eh? Esto pasa porque no he jugado nunca al LoL y claro, pasa lo que pasa, ¿no? No, es que no detecta nada. ¿Qué he abierto ahora? ¿Por qué no me detecta el LoL? Se me ha bugueado... Vale. Voy a quitar esto. Propiedades. Voy a dejarlo así, a ver si funciona. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Espero que no se alargue mucho la partida. Si se alarga, son las 7 y aún no se ha acabado la partida, me voy del LoL, me da igual, ¿eh? O sea, me da completamente igual. Aquí está el Dani también. Sí, sí que estoy yo. Hola. Pero Adrián, no me digas por favor que tu PC está yendo súper mal y vamos a tardar media hora en entrar. ¿Por qué? Si esto se acaba rápido. No. Mi PC no va mal. Pero nada. Bueno, A yo ver, para empezar no me detecta el LoL en el OBS, o sea que ya ahí vamos bien. ¿Qué significa eso? Que no lo puedes enseñar en directo. De momento no se ve el de esto. Bueno, ahora vamos a esperar. Si no, puedo poner directamente captura de pantalla en vez de ventana. Ahora se verá. Creo que es la primera partida que vais a echar. ¿dónde? ¿Qué? ¿No habéis echado otra antes del LoL? No. No. Gracias a Dios. Sí. No es pocho ni de nada. Bueno, a ver. Bueno, Vale. el pocho sí es, Sí ¿no? que lo es. Bueno, vale, el pocho sí que lo es. Quería mentir, pero no. Bueno, pues nada, tengo que hacer captura de pantalla entonces. No sé. Bueno, no sé mucho lo que hace este señor, pero... Esto no es la pantalla que es, ¿o sí? A ver. Está yendo súper raro. A ver.
Ahora, vale. Y si No hago se puede esto, subir, no se puede subir, no se puede subir, que tiene el Ignite. Nice. Le he cancelado la subida, creo. está. No, si con el Ignite no se puede volver a subir. Ah, vale. Vale. Me muero, me muero. El problema es que se va a ver como medio lagueado. Bueno, mira, es lo que hay. Es lo que hay. No me entero mucho yo lo que hacer esto. Vale, ya se Con ve la bien, E, madre si mía. alzas a un personaje. Ya se ve, ya. Tu combo es EQ, dale un Sí, minion, pero se EQ. ve lagueado porque lo estoy haciendo por ventana. Pero bueno. EQ básico, ¿vale? Y me mejoro la Q. Y no, sí. Y tira su W para atrás cuando hagas eso. Me tiro con todo, ¿eh? Uf. La W te haces invisible, Adrián. Te dejas una copia que no eres tú en verdad. Y magia. Y magia. ¡A por él! Me muero. Efectivamente. Puede ser que sí. No, ya empieza. Joder, se empieza. Adrián, el arbusto está como... ¿Qué quieres que haga? Estoy a uno de vida. EQ y te vas con la W. Ahora ya no, porque ya no hay pelea, pero... Uy, soy una Annie. Soy una mini furra. ¿Qué dices? ¡Oh! Qué pesadilla. ¿Le ha dado? ¿Y el Vamos. Wukong este dónde se juega? En top o en jungla. No, jungla. Nuevamente jungla. Por Uy. Está la Yumi al descubierto. Y este también, por favor. Te he puesto un escudo. Ah, me ha dado a mí. Joder, Ay. pero ¿me puedo mover? No. No, vaya. Ah, A ver, un Oye, momento. ¿me puedo mover? Adiós, pringo. ¡No! ¡Hostia! tengo el osito pardo. Jojo. Vale. Y con la ulti me bufeo la velocidad. No, la ulti das vueltas. Tu ulti es ER. Te R. tiras encima de alguien y aprietas la R. Ah. Y lo lanzas para arriba, igual como gambo. Qué pesado el del aire. Sí. El del aire. Madre mía, qué limpiar de oleada, tú. O no. Hija puta, como relantizo. Oh. Do my own stuff. Vale, no sé por qué no me lo detecta, pero bueno, mira, es lo que hay. Es lo que hay, se va a ver medio lagueado porque lo estoy haciendo directamente desde pantalla en vez de capturando, pero ya lo miraré, da igual. Da igual, si tampoco creo que juegue mucho a esto en directo, o sea, da bastante igual. Yes. Yo es que he pillado a las dos cerdas esas. ¿Cómo? Con la ulti. Ya hasta que no me compré así de tanque. Bueno, pues me tiran ulti y night. Para estar ahí.
¿Pero cuántos tiene? Porque aquí me acaban... Ah, tienen 3 ignorados. Ya te la copia en nivel mismo. La W, ahí. Claro. Se me había quedado, me había pegado un tirón, tú. Y tenía el Claro, tío claro, encima, sí, luego. sí. Claro, no, si el PC no era, Ahí ya pillado. Hombre, a ver, no hacía mucha falta. A ver, no, a ver, no, a ver. Era una puta mierda, ¿no? Es lo que te espera. Es que... ¿Qué pasa, Adrián? no sé. ¿Qué le pasa al gato? Está inteando, let's go. De puta madre. No sé qué... Bueno, va a 0-2. Pensaba que iba a 0-0. Y a lo mejor quiere comprar. A lo mejor quiere ver los Call of Duty y se muere. A ver. Ahí queda un cuarto de hora aún. ¿Qué gilipollas? Si no, poquito, no sí. tiene ninguna planta puesta. Ahí va. Cuidado. Hostias. Cuidado. Otro inicio para lo saca. Da igual. Pero para ulti que se viene. Sí, sí. Hola. Qué asco. Le he dado a la R. Le he dado a la R. A ver, un momento. Bueno, pues no me dejes tirar la ulti. Tú tranquila, tú no me dejes. Vaya a ser que me deje tirar la ulti, vaya a ser. Espérate que se muere la línea. No. Ay, no, esto no lo quería hacer. Quería hacer esto. Esperar. ¿Qué? Oh, no, por favor. Eso Al no es vapor. baneable. Ya os digo, no sé por qué se ve... O sea, no sé por qué no me lo detecta y entonces se ve como medio lagueado. Pero mira, ya lo miraré yo. Ya lo miraré yo. Solo te lo pide una. Nah. Hostia. Eso parece. Quiero tirar esto. Vale. Me ha llegado. Qué pringao. Hala, tira la ulti para fuera. Voy. Y la rebota con la puta planta. ¿Cómo? Venta sec para mi ult. Madre mía, me quedan 10. No Aquí vale. que viene. Hoy. Me quiero mover. Ay, que te mueres. ¡No! No se ha stuneado, tío. Sí que te han muerto, sí. Vale, buena. Bien hecho ahí. Sí me gusta Adrián. Tu combo es EQ, Adrián. Pega unos hostias con la Si soy Q yo, que se te loco. va la olla. Eso es verdad. A ver si hago esto. Pues la verdad que sí que he pegado ahí con la Q. Sí. Sí, pega un montón tu personaje. A mí también me pegan. Pues W y te piras. En Ya invisible. llevas el doble de kills que personajes del banner te han tocado. Sí, Eso es la verdad. verdad que sí. Bueno, del banner no. Del banner me han tocado. Pues nada. ¿A qué me llevo? Joder. Me haría algo, pero coge la vida. Pírate. Tenemos que defender ya. Que suda todo. Un momento,
Enemy double kill. An ally has been slain. Has been destroyed. Vale. No sé por qué no va, pero bueno. Your inhibitor has been destroyed. Ay, Dios. La R. Ay, Dios mío. Pues nada, hasta luego. Joder, de verdad, no te tires solo, Adrián. Al menos pinguéalo o avisa o... Hace una señal de humo, yo qué sé, pero algo. Pues no corre el hijo de puta. Con la Yumi encima, sí. Ojo. Que rebota, que rebota, que rebota. Y tanto. Joder. ¡Ya! Hostias. Ya me dirás cómo llego yo a ellos, ¿eh? Con la bola de nieve. Lo tengo. No tienes. Velo. Oh no. Ni se tira la ulti, no puedo hacer nada. ¡Dios! He reventado a la fucking Yumi. Si te tiras a melee... Debería haberte tuneado. Ves el invisible y hazle Q, Adrián. A ver. Voy a mirar desde el móvil a ver cómo se ve. Supongo que se verá como medio lagueado. Quedan 10 minutos, yo creo que da. ¿Por qué no puedo ver mi propio directo, si se puede saber? ¿Por qué no puedo ver mi propio directo, si se puede saber? Bueno, desde aquí yo creo que lo puedo ver. Más o menos. ¿Qué me hago? ¿Chavas de evoluciones? Enemy double kill. Dios mío, deja de personaje. Pero claro, es porque tiene estas dos, si no, no sobrevive. El problema es que esas dos les curan todo el rato. Otro viejo. Ya ves. Vaya, vaya. ¡Ay! Casi me va. He soneado, he soneado. Y... Está aquí el viejo. No, pero el problema es del Garen, que está nada. Venga, tontito, no te vas a mover ahora, tonto. Vale. Vale, otro, al carré. ¡No! ¡No! Que sí, pesado, que sí. Y la Yumi no está. Es que Sí, me cago sí. en tus muertos, tío. Pon un Garen con una Yumi, a ver qué pasa. Pues eso. Ven aquí. Empujarla. No me hace daño la torre y eso. Nice.
No, I have no inicio. mana. Oh, no. Yep. This is the end for me, so voy a hacer esto. Así, así. ¿Ahora qué, tontito? ¿Ahora qué? Diego está muerto, sirve. Ya tengo el sombrero de empresario. Qué bien, ¿no? Bueno, uno que está muerto. Bueno, creo que no se acaba de ver mal, pero obviamente no se ve como se debería ver. No sé si es al tener 144 de esto, no sé exactamente, no sé por qué pasa, pero bueno, mirad lo que hay. Quedan 6 minutos, de aquí 6 minutos empieza. Sé que no he cambiado la categoría de Twitch, pero da igual, o sea, ya para lo que queda, para que empiece esto, da igual. Porque está al nivel 17 la cerda esa. No lo sé. ¿Por qué no ha muerto, gracias? I do my own stunts. Don't blink. Tengo ultimate. Sí, yo también. Yo también. Bueno, pero eso no cuenta. Fool me once. Ay, pues bueno, pues te callo un poco y ya está. Prueba, guárdate. Ah, no, que no tiene. ¡Que va a guardar. venir! Echa para allá, tú. Lo he reventado, tú. ¡Gato, gato! ¡Que estás tuneado! Sí, sí, otra vez está tuneo, no pasa nada. Yo es que guanchote al viejo. Solo. ¿Pero cómo corre? Prácticamente lo mató Qué solo pringao. al viejo. ¡Finish! Ya está. ¿Esto quién se ha pensado? Fishy him. Finish him. Tanqueo yo, me sudo los huevos. O bueno, me paso el daño. A ver. Correr. No. Dale, dale. Dale ahí. Dale, Yo dale. no pego en la Dale. nada. ¿Los habéis muerto todos? Sí, Pues yo a mí me claro. han ¿Qué ha one-shoteado. pasado ahí pero- atrás? Porque tenía uno de vida yo. Y era el que menos vida tenía. Fuck. Madre mía. 1600 de true damage el puto Garen. Qué bien, para eso me hago yo armadura y toda la pesca. Momento, momento. Back to square 7. Bueno. No. No, tío. Has been slain. Cuidado. Se ha llevado el making. Me voy a informar caballo y lo tomo por culo. Aunque no correré más que el Garen ni la Yumi. Dawn is the future. Pesadilla. Y esto también. No, pero. No se veía, estaban ahí. Oye, GG. GG easy, GG easy. estamos activos. Pues nada, no pasa nada. Bueno, espera, que aún no se ha acabado. Que quedan 3 minutos para que empiece esto, tío. No, no lo voy a ver. Ay. Retos ya no. Insul, your further education. Dime. Vale. Walked away. Bueno. Allá que va.
a tirar la ulti a mí y no podía hacerlo. That's very sad indeed. Este puto creo. Jaja. Dios mío. ¿Qué pasa? Me daron este. He's dead. Ojo que viene. Vamos con todo acá. Me suda la polla que pollo. Ay, el Zonias le da. Viene el inhibidor también. Da igual. You can do it, Apen. Vamos, Vamos, mica, lo tiro. mica. A ver. Pierdo aquí un poquito de tiempo, ¿no? Oh, no, me Lo has que puedo tapado. hacer, Ya, espérate. Ahora estarás tú y nos moriremos en 0, No problema. Ay, así me gusta. Así, así. ¡Hostia, qué malo eres! Bueno, flash de la otra. ¡Hasta luego, ¡Hasta luego, no! A ver. ¡No, el ignite! Dios mío, han gastado. Espérate. Han gastado todo, tú. Propiedad de rápido. ¡Ay, que vienen todo! Muy bueno. Yes. Vale. Así puedo verlo mientras juego. Se viene. Que no veo mi ratón. ¿Qué ha pasado? Que no veo el ratón. Que se ha bugueado. Que no veo el ratón. Espérate. Fuera esto. Vale. No veo ratón, pero bueno. Toma, ahí se viene el copyright. Let's go. Bueno, no veo el ratón, tío. Qué bugazo, tú. Ahora sí, ¿no? Ah, esto es algo que ya se vio, o sea que... The beginning. Supongo que se estará viendo, ¿no? Yo es que no veo el ratón al jugar al LoL por estar así. Pero bueno. Hello everyone, and welcome to Call of Duty Next. I am Johanna Ferris, the General Manager of Call of Duty, and I am thrilled to help kick off a Es que no tiene sentido, un puto Garen con una Yumi, ya está, ya aparcado. upcoming release of Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. You see, over the last several years, we've experienced explosive and dynamic growth, and we've learned Qué ganas de ver esto, tú. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go are all certainly big news. But it's just the first chapter of a very bold, long-term vision that we carry to take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 beta, and to be here, live in person, with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. They will finally get their hands on the true star of the show, the gameplay itself. So let's get right into it. It is my esteemed pleasure to introduce, alongside me, Patrick Kelly, co-studio head of Infinity Ward and the executive creative director of Call of Duty. Pat, welcome. Thank you, Johanna. It's so exciting to be here with all of you. It's been such a journey to get to this place. You know, on the franchise, I always get asked by people, or regularly get asked by people, what are the areas you focused on improving, or what are the areas you innovated on? We worked on improving. Se podría haber ganado, pero se ha perdido. It always comes back to gameplay. Gameplay is king. Bueno, ahora ya sabes lo que se viene. El Call of Duty.
Está el mini-minter ese. Exactamente ese, sí, sí. No, el calvo ese no se llama mini-minter o algo así. Madre mía, madre mía. Va a ser que no, Abel. ¿Cómo se llama? Ay, Abel, Abel. Ay, Abel, 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 pero ¿cómo se llama el calvo ese? El mini-minter es amigo del KSI, que es el rubio alto. ¿Y quién es el calvo ese? Yo que sé quién es el calvo. Tu propiedad. No, es el Bachinga ese. No creo que sea el Bachinga ese. Bazinga. Vamos a ver. ¿A campa? ¿Cómo? ¿Alguien lo va a ver? Que el Call of Duty. Absolutely. Yo también. You know, fun is definitely what we're going to be códigos heavily nuevos? focused on. And I'm particularly excited about some of the social features Vale. that are coming. No, Digo, a lo mejor lo tengo que ver por la página web de Call of Duty o algo. There's definitely going to be instances where players will interact not only with their own squads, El but Lupo. may even have to work together with other players in unexpected Doctor and pretty Lupo. fresh ways. We've already seen Doctor some Octogonopus. hilarious interactions, in fact, during play sessions, and I can't wait to see how these new ways to connect evolve over time. Now, Pat, what can you tell us about weapons? Oh, wow. Las armas. We've completely innovated in the area of connecting you, the player, to your instance in the game, making you feel more in the game. And I guess you can think about it as starting out with the camera. The camera represents your eyes, right? So connecting the camera to your body. We've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun. Again, with some sophisticated inverse kinematics. We've connected the gun with the actual bullets coming out of it. Todos So los now, streams ahí, when- tú. wherever that gun is pointed, however it's pointed, the bullets are coming out of it exactly from the barrel. There's no disconnect there. And that's before I even Hay get uno into que lo what ve we've en la done pantalla y en with el the móvil new también. gunsmithing phones. and how you build your Pero weapons and the Pero está viendo, ¿cuánta Adrián, gente va a jugar? But look, ¿Qué van a hacer? You're gonna play ¿Un it, Warfare and I 2 hope de you love estos? it like we do. All right, Sí, así se well, we've denomina el taken juego. up enough time, Warzone, but ¿no? before Gusta we pin. kick us off the stage, can we Creo talk que more sí, about también en el raids? Warzone Yeah, 2. Porque hay enseñar 80 cosas. personas ahí para... We- Ya, ya. With the beginning of Modern Warfare 2, and Sí, then shortly he visto, after that, mira, Warzone 2.0, la mano de and then Ronaldinho. very shortly after that, for the first time Eso es la ever, mano we're de gonna Chill, release sí. a raid in Call of Duty. It's a very different kind of gameplay. It's very intense. We think it's very fun. And we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about for all Ojalá, you si hay hardcore público players por out ahí, there. que digan, I ronda de heard preguntas so del many of you público. El talk primero, about Kinematic what Making. kinds of gameplay challenges can you do Ojalá. besides just winning? Es que ojalá. Which, anyway, I won't go off on that, but we've got a whole series of quests and gameplay challenges that occur when you actually win in Warzone or you hit different milestones that you'll have an opportunity to do. And believe me when I say, everyone in the match will know when you're on them and if you prevail at them. So look forward to that. Big things ahead. And now, before we kick it over to Miles and team to carry the day, we are extremely excited to give you the world premiere of the Modern Warfare 2 multiplayer trailer. Ojo. Thanks again and enjoy the show. Se bueno, viene. Sí, sí, se ha hypeado el tío. ¿Pero qué le pasa al tío? Está loco, está loco. ¿Será la típica movimiento de cámara del Warcraft? Como en Seguramente todos los sí. Call of Duty en los trailers. Seguramente sí. A ver, ¿para qué? ¿Vosotros le habéis quitado el volumen al directo o algo? No. No. Ponga lo que ponga, no hay nada que haga la gente que compre más el juego que pongas no skill matchmaking. Sí, ya Correcto. ves. Es que, bueno, todo el mundo exclamación drop. Voy a ponerle yo también, a ver qué... Que no se ve. La verdad que no. ¡Qué fail! Let's go, qué picardo. Madre mía, Oye, madre. menudo gameplay, ¿no? ¿Cómo se ve esto? La gente interrogante. Ahora sí que se ve. Ahora. Tremendo gameplay. Impresionante. Y el otro todo emocionado. No han querido ¿Cómo? enseñar las bebidas nuevas de Zombie. Hay remates. Mira, el sensor de latidos. Sí. Ahí lo tienes. Tomahawk. Increíble. No me lo esperaba, ¿eh? Ay, explota gente arriba, pero bueno. Ay, que poco me gusta esa vista de Franco. ¿Qué? La cámara te... Tengo el ratilla ahí. Sí, sí. Estaba esperando cual mono. ¿Qué cojones era la señora esa?
Una señora. Bueno, ¡Ay, el Javelin! Venga, el Javelin. Me cago en la puta. Como Achilles favorite. El Hinjam. Esto ya es Warzone, ¿no? El Warzone 2, sí. Y bueno, el copyright que me va a caer va a ser ¿Qué bastante cambia rico. del Warzone 1? O sea, mapa nuevo y ya está. Yo qué sé. ¿Va a ser como un Overwatch 2 o cómo va esto? Vale. Estoy What? flipando un poco. ¿Qué? Ahí está el Gunsmith. Tercera persona, vaya por Dios. I'm on my way. A ver qué dice el chat de la tercera persona. And get early access to the open beta. No dice nada, no carga el chat. Lo hemos vuelto a poner Bueno, el trailer por todo si- el mundo pone drop. Ojalá se ponga negro otra vez de la parte que se había puesto. No, era esto, ¿no? Lo que no habíamos visto. Sí. No, esto sí que se ha visto. Sí. No, esto de la boda, ¿no? Esto ya no. Pues nada, venga, más copyright. Doble copyright. ¿Qué cojones? Sí. Sniper. Un Joker no. Sí. Dolphin El Dive. Dolphin Dive, sí, sí. Drill Hostia, charge. esa granada, no me habéis fijado antes. Pero eso es de modo historia o algo, pues, No, si han dicho que es trailer multijugador. Vaya cámara para los camperos, tú. el puto. Y dice, ¡hacha! Y se asoma ahí. Bueno, esto es lo típico de Battlefield que pone este 4 en un drone. Sí, sí, tal cual. Warzone 2.0 tendrá tercera persona. O todo el juego. Habrá un modo, o yo qué sé. Porque ponía ahí 3.0. ¿Será y gratuito Warzone. también o qué? Sí. Y ahora se pone negro al final. Sí, sí. Madre mía, tú. Early access Vamos to a ver the que lo open parió. beta. A ver. Drop. A la gente le da There we igual. go, Call of Duty fans. The trailer so nice. We ran it twice. It is all Madre there. mía, no. Everything that makes this franchise so special. We are incredibly excited to be here today. And after that, quite frankly, how can you not be? My name is Miles Ross, and I am so excited Miles to be Ross. here with a few of the members of the Infinity Ward team who are bringing Modern Warfare 2 to life. Guys, Sí, we sí. have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. But 200, before that, we tú. also have Stephanie Snowden, Director of Communications for Infinity Ward, as well as Joe Sicker over the there. Hombre, el Joe Sicker. Design directors here at Infinity Ward. Guys, first off, how are things evolving from Modern Warfare 2019? I mean, let's start high level because there's a lot to get through today, guys. You saw that trailer. Let's go with the philosophy, Steph. Let's stay high level. What went into the creation of the game? You said it precisely. There is so much. This game has just so much content. It's got something for everyone, and it's really been the result of 3 years of hard work Hey, cuidado. at IW and our partners across all of the Activision studios.
De momento tiene buena pinta, la verdad, ¿eh? De momento me está molando, ¿eh? Lo que he visto. Pues que lo hemos visto 2 veces, pero ostras, Dolphin Dive, modo de tercera persona, lo cual, bueno, en Call of Duty creo que no lo hemos tenido nunca, aparte de ocasiones muy puntuales en modo espectador y todo eso. ¿Y qué más? Bueno, sí que te puedes colgar de los salientes y todo eso. Ojo, cuidado, ¿eh? Tiene buena pinta de momento, a ver qué tal está. Sure, I mean, you know, when you come into making a sequel, it can be kind of tricky, you know. What Geoff do you Smith. keep from the previous game? What do you get rid My of? name Geoff. And where can you add new things in and not mess up this kind of nicely balanced ecosystem that we had? And so we came up with a few methods. One of them being player behaviors. And I say behaviors and not playstyles. I think a lot of people will say playstyles, but that can kind of change during a match. But behaviors are more ingrained in how players play. And we just put them into 3 big groups. We call them rushers, which are just aggressive players. They just want to find the action and go. And then we have sentinels, and these are defensive players. They want to just kind of hold down a building, maybe keep a overwatch. Los camperos. And then we have stalkers, which are reactive, and they kind of hang Los back and try sentinels to son read los the field camperos. and read where spawns are. Los And Avengers. really, we just kind of use these as filters to keep us honest with the content that we're making. So they're making enough toys and equipment for players. Bueno, al menos esto significará que han hecho el juego pensando en los 3 tipos de jugadores, no como el Modern Warfare 2019, que solo estaba hecho para camperos. Oh boy, there are a ton of new features to dive into in this game, but we really pushed Ojo, pre-order forward Modern even the Warfare most 2 and get fundamental open beta aspects of early what makes access. the Call of Duty game, with Modern Warfare 2. Van un poco tarde, ahora creo que si lo reservas no creo que te llegue el código a tiempo para mañana. No sé, yo creo que sí. Coming to life, to hear Jeff jump into, you know, breaking down the 1v1. And personally for me, water. Our water, I've seen the memes, we love water. It's really hard to make in games. But the aquatic combat, some of the things you're able to do with vehicles in the water, I think that level of immersion is really going to speak to fans and has been something that I've really enjoyed playing the last couple months. Aquatic combat. Steph loves to swim. Joe, sure can we go into some Joe details about our water-based adventures in MW2? Yeah, I mean, last game we really wanted to add water, and we knew we didn't have time, right? So in Verdansk, we froze the rivers and we made the outskirts just to kill trigger. In this game, as soon as we started Modern Warfare 2, we leaned into water, both visually. ¿Qué juego he dicho que no te dieron tiempo? El FIFA 24. Ay, sí. The gameplay side, there's unique ballistics underwater. You only can use certain weapons underwater. Your pistol is your weapon underwater. Otherwise, you can't use your primary weapons. ¿Cuántas veces va a decir underwater? Evasion mechanic. If you're getting shot at, you can dive into the water. Into the water. ¿Cómo se ven las balas bajo el agua? From something you can't see it. And so it's been super fun for us En la to Play dig 4, into so water and really flex on no what sé. water could be in Call of Duty. And you saw the boats and the mine that floats, and every piece of equipment, has been filtered. Bueno, llevan 5 minutos hablando del agua. Bueno, es que en realidad el agua es complicado de hacer. Si lo han hecho bien, ojo, cuidado. Yeah, everything. Yeah, A lot of everything. details. The behaviors are awesome. Oh my god! Well, I can't quite wait to literally, dip my toes. No, me toca jugar con Vamos a poner un código por el Creo chat que el de Alpha Twitch. Sniper está sorteando códigos. Well, you know, last game we did mount, and we had slide, and even though we're a military shooter, fluid movement is super important to us. So this game, you saw in the trailer, you can see here on the video, we have a new ledge hang mechanic, and that's essentially a high mantle. But instead of doing a high mantle and throwing yourself up over into combat, you can now peek. If you have a pistol, you can pull that pistol out and use that. We also added a dive. You know, last game we had the slide that kept your gun up, but we really wanted players to have an option where if they're getting shot at, they don't know where they're getting shot at, they get down, get out of fire. But the other really cool thing is the dive is just high enough to let you get through a window. And so if you throw a grenade up into a building, La gente poniendo códigos falsos por el chat, ¿sabes? Diving out of windows. And it's just another option for players in combat. Yeah, and all of these Es el Shroud ese. movements mean you can interact with vehicles specifically in a very cool way. I'm gonna save some of that gas for when we get to Warzone 2.0, but it's really exciting.
All right, vehicle details to Wow, the come. Pro Valorant But now, guys, player. let's talk about equipment. Obviously, Call of Duty, crazy stuff. Equipamiento. Le quita Cool toys to play with. 450.000, pensaba que me lo había quitado la mía. Se ha asustado. Each other and equipping and using and all sorts in the next game. I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the drill charge, you saw the shock stick. One of the other cool ones you saw is the inflatable decoy. And this is a mine that you can throw out, and it basically sits there, and if a player gets close to it, it auto-deploys and basically inflates like a... Madre mía, tú. El buen señuelo. And so it's a great distraction technique. You can also fire it off with a... ¿Qué hace? Oh no, la modelo. ¿Cómo va? And here you just saw the DDoS. We added all this equipment to this game, and the DDoS are kind of answers like, hey, I'm going to breach this building. I want to go clean qué cargador más raro. I don't want to deal with all the shit inside. So I'm going to hit the DDoS, boom, shut down everything, and I can move in and clear that room. ¿Qué cojones la cámara? You saw the Es la cámara la cámara táctica. La cámara del Valorant que le gusta. Una escarache. And there's yes. this attack cam too, which you guys just saw, which to me Qué is casualidad a personal favorite. You can put out a lot of them, and even you can patch into your teammates, so you can. It gets a little crazy. Yeah, kind of like a sticky GoPro, but will actually mark your enemies for sticky your GoPro. A sticky GoPro. I expect to see a lot of fun. There's so many, with that today. so many toys and new tools that we just want players to get in and play with. I think there's something like 13 field upgrades, you know, between Warzone and 13 mejoras de campo, pero ¿qué estás contando? Mira la camiseta. All this talk about equipment, it reminds me. I mean, Del that's Seacon. one element to look at now. But Did you see it, Ben? Brand new gunsmith. Guys, what can you tell me about it, and how will it change the way that we, level our weapons and manage them? Okay. I mean, what's going on there? Yeah, so the new gunsmith allows players to build out their weapons more ¿Qué juego de armas? than ever ¿Gunsmith o before. cómo? We put out some no, videos es el armero. yesterday for the intel drop. I hope people dig into those if you Donde want se a better look fabrican at Gunsmith los 2.0. armos. But we're really looking at unprecedented opportunities for weapon customization. And the new weapon platforming will actually allow players to unlock universal attachments through cross ¿Ves? Si son accesorios universales. Los puedo poner en cualquier arma, no van... Y no hay armas que tienen sus propios accesorios. No lo sé. Weapon, there will be some shared attachments through progression. And I'm really excited to see the streamers and the content creators jump into this today. O sea, en vez de subir el nivel del arma, subes el nivel del arma, pero te dan accesorios como So we've been hearing a little bit about claro, las plataformas. Very, very cool stuff. Can you dive into those details though, Joe? I mean, what can we expect? Yeah, I can add a little bit of what Stephanie said. We had this vision last game with Gunsmith. A ver los mapas What también. if you could take an assault rifle and you could make it an SMG? And that was our driving kind of like motivator for that system. A ver We cuánto kind of hit that. remasterizan. We Pero bien, ¿eh? could Sí, seguro que uno va a haber ahí remasterizado. Ya You verás. couldn't change the receiver. And really, that's the key thing this game is you can go into Gunsmith, you can set up an AK-47 assault rifle with a thermal optic, with a suppressor, with a grip. And then you can say, you know what, I want to change up the playstyle of this gun. You can swap out the receiver to the AK-74U, make it an SMG, but you can keep that optic, that suppressor, that grip they all come with. And to what Stephanie said, we have shared attachments within these platforms. We have branching progression. You unlock those guns by playing with other guns. And then we have shared attachments across all guns. And it's all to hit this vision of I'm building up an arsenal of weapons and an arsenal of attachments. I'm sitting down to my gun bench, and I'm going to make the perfect weapon for me. I think the Madre mía, tú, va a ser esto bueno para hacer un arma. Un máster se tendrá que hacer. Yo creo que al final, entre tantos accesorios que le puedes poner... Tal cual. En Black Ops 1 era cargador rápido, silenciador y una empuñadura. Así, eso ya está, para adelante. Y ahora aquí, que sí, 1.000.000 de accesorios universales, que sí, no sé cómo se llama esto. Las plataformas de estas, bueno. Madre de Dios. A veces más peor. Sí. Que eso sí que es verdad que dará más opciones de personalización, a ver cómo está, pero me da un miedo, porque esto ya me recuerda... Es lo típico, que te ponen 80 accesorios y ves tú que 3 están dopados, pues... No, sí, obviamente, eso va a ser siempre así. Pero es que esto me da miedo, ya es tipo Monster Hunter, hay tantas cosas que me abruma. Pero es verdad. Bueno, la verdad que sí. Porque la de bichos que hay más... Todas las armaduras, más armas de cada bicho, pues cágate, ¿no? ¿Cómo? Sí. Warzone móvil.
Esto ya se anunció de bastante. Warzone mobile. Mobile Warzone. Okay, I'm excited. I cannot wait to get into this one soon. Our streamers are going to get into this one soon as well. But first, guys, we need to hear about maps and modes. We've got our tools to play Mapas y with, modos. Weapons, maps and modes, though. Let's get into this one. Let's get into the design team, the philosophy, I suppose, behind building out maps. Philosophy. Yeah, the philosophy. Right from the start, we knew we wanted to build another big map. ¿Y el Shoki está ahí en el evento ese? No lo sé. Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Porque Sí, creo que sí. He Synapsis visto puede cosas. ser. Sí, también. But you know, when you lay out these big maps, it's kind of a collection of all these little POIs, these points of interest, and within each of these, we've really fine-tuned that they can play large-scale core modes like ground war and a bunch of others really well. And so, you know, stepping back from this large map and how much open world sandboxy gameplay that we have, we looked back at our 6v6 maps and really tried to refine and make it a tighter experience to contrast all this big world kind of exploratory gameplay. So the maps for 6v6, in comparison to the last game, they're just a little bit more straightforward. Bueno, aquí lo que están explicando, realmente lo más importante que han enseñado es el agua, que parece ser que el agua va a estar bastante bien, la mecánica esa de cogerse, los diferentes objetos que se han visto y el armero, sobre todo, que el armero no he entendido nada. O sea, el armero es lo típico que ya te lo pueden explicar un millón de veces, que hasta que no entres al juego y lo veas de primera mano, realmente no lo vas a entender, porque son accesorios universales, son ¿cómo se llama? Armazones de armas, son plataformas de armas, o sea, parece ser que, bueno, no sé, es algo que me mola esto de accesorios universales, porque esto significa que realmente hay muchísima más personalización, no estás tan restringido, pero a la vez que haya tanta cosa, porque he visto ahí una de accesorios, la lista era larguísima, la línea esa, me da un poco de miedo, pero esto mañana en la beta ya se verá mejor, yo creo, porque ahora en la teoría es muy difícil de entender, yo creo que la práctica será, yo creo que ahí así se va a entender mucho más. O sea, no sé si hay eventos así tochos. Hola. Del Dosen. ¿Para qué? ¿Para la carta esa que decía super dopada? El Vegeta y Trunks creo que ya no hay. De aquí a que salga esto no hay un evento. Así que digas 100 piedras. ¿Cómo? Mercado Las Almas. ¿Te has fijado? Ponían un cartel, es tan refrescante. ¿Lo has visto? No. Cantina La Plaza. ¿Quién habrá puesto eso ahí? Not me. 172.000. Venga, puta madre. The Mercado is a very dangerous. The Mercado. The Mercado. Hakuna Mercado. Con la boca bien abierta. Mercado. El Mercado. Interesting to see how that ties into campaigns and whatnot. All sorts of fun and games. No sabe qué Looks canción amazing. es esa, Battle maps, core maps, 6v6. All this looks fantastic. No ha tenido infancia. But let's go back to modes. We've seen some maps. What about the modes being played on battle maps? We will have the return of ground war, but we've got a new. Guerra terrestre. Tú mismo no sabes lo que es ponernos en Hanoi en una puerta falsa con el tomahawk en la mano 10 minutos y que no nos matasen a nadie. Yes. Eso se ha perdido, tío. Hidden Master, chaval, Hidden Master. Yeah. Eso sigue. Invasión. Es eliminar o ser eliminado. Juega contra otros jugadores y contra IA. Es el modo ese. La M14 va a estar rotísima. Ya verás. Pero en HD va a estar rotísima. Lo que sí que noto que las armas se. ¡Guau! ¡Cómo mola, tú! Las animaciones que tiene y todo se ven súper fluidas. Sí. Es súper distinto, no es tan mecánico, es mucho más natural. Mola mucho. Voy a ver la camiseta, es lo del impacto directo. Ah, es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo solo le rezo al señor que si quiere sacar las balas huecas también le ficaban a Shao, abogado. Sí. Que no lleve skill based making, porque es que si no. Ya. Me da una pereza jugar al Call of Duty que de 8 partidas, 7 sean full focus, que no. Ya. Well, this large scale stuff looks amazing. This Bueno, looks el so Fan Sniper ya ha awesome, subido man. el vídeo del tráiler. Keep dialing it in closer and closer. Steph, what have we got?
Yeah, so we como la also vaca. have two Tal cual. modes we're going to be seeing here played today, and they will be in beta, in Bueno, Prisoner pongo yo Rescue esto. and Knockout. Prisoner Rescue. Okay, let's go. Esto que es como una especie de Rainbow Six, ¿no? Sí, porque no hay respawns y la sí, es Rainbow Six, total. Totalmente. Pero no entiendo, ¿y por qué a los dos prisioneros no los matas directamente y ganan los que defienden? Porque entonces no habría modo de juego. Bueno, pero... No, ya no sé. Bueno, tendrán su razón, porque si no, no harías reinas. And the objective icon over the prisoner goes away as soon as they scoop them up. So now the defenders have to basically rotate back to the exfil and set up defensive positions. And it's this heart-pounding, adrenaline-pushing like mode once you grab that prisoner and try and La peña poniendo drop por la puta cara y no se cansa. No, ya. Definitely, you know, big S&D energy in this mode, S&D. which resonates with me in my time in esports. So this is my personal favorite of the new ones, and also sort of the strategic revives that happen. There is a revive mechanic. Esto en el Black Ops 4 hicieron un poquito, ¿no? Me acuerdo. I've seen some pretty wild comebacks in our playtest so far. It was a lot of fun. We got to play a tiny bit yesterday. It was amazing. Incredibly fun. I know the community is going to dive into it over the next week. Okay, I can hardly believe that there's actually a lot more content to get through. There's one more thing I have to bring up. I have the honor of officially announcing the third-person view is finally coming to Modern Warfare 2. What are the details? Tercera persona. We got a little teaser of it on stage from Patrick. What are the details? Yeah, you saw a little hint of it in the trailer. You expect it a bit. It's been a pet project. No, la verdad, no tenía... Qué raro, ¿no? Mira. Bueno. Pero supongo que te saldrá una mira o algo. No lo sé, pero... Es random. Tercera persona en Call of Duty, ya es que es lo que me ha faltado, tío. Madre mía. Madre mía. No había... ¿Dónde había un modo así que era en tercera persona? ¿Te acuerdas? ¿Era Black Ops 1? ¿Blackout? En el Bug Battle Royale. En el... Sí, el Blackout del Black Ops 2. El Blackout del Black Ops 2. Bueno, todo el mundo poniendo L. ¿Qué es el Blackout del Black Ops 2? Como Warzone, pero de su época del Black Ops 2. Pero era en Black Ops 4. Pues eso. El Black Ops 2. El Blackout ese... Sí. Creo que ahí sí que había tercera. Es que me suena muchísimo que había tercera persona en algún sitio. Creo que en el Black Ops 1 se podía modificar en la partida privada para que fuera tercera persona. Ya, pero eso ya... Operaciones especiales, esto sí. Esto sí que hay ganas. Rip Zombies pone uno. No. Rip Zombies desde Vanguard, desde antes de que salieran en Vanguard ya están más muertos que el que viene ahora mismo con el coronavirus. Sí, es lo que tiene. El coronavirus. Tiene el Cold War y ya estaban un poquito como se Ya, Vanguard porque ya era todo remaster y si no era remaster te decían cómo hacerlo. Ojo, PlayStation Players. ¿Dónde están los exclusivos? Que yo lo vea. Exclusive. Bueno, este estaba en Warzone, ¿no? Me suena que estaba en Warzone. Pues tómalo. Un evento exclusivo de PlayStation, de Warzone. De todo, ojalá un Warzone todos a katana. Ya ves. Pues... Ah, será un evento dentro del juego, supongo, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es Ghost of Tsushima. Que tú vas jugando y hay un NPC por ahí que te va dando por culo. No tengo ni idea. Y es invencible. Ah, pues ahora... Sí, será exclusive. Muy bien. Vale. Madre mía, ¿no? Hasta 2023 no va a estar esto disponible en las otras consolas. Ay, qué pena. Madre mía. La madre que los parió. Esto igual que en el Cold War, que el modo ese de los zombies en el multijugador solo estaba disponible en PlayStation y no salió hasta el 2022. Yo no sé por qué en Cold War no pusieron
Pena o algo así que digas, ¿qué coño? Hace mucho que no. Awesome. Sí, sí, I sí. myself am a PlayStation player, and so I will be locking, becoming Oni main day one for this game. And O el it's been really infectado, awesome que to uno se see infecta our y narrative todo team eso. Estaba building out guapo. his Sí. lore, El Black Ops really 2. bringing this El COVID operator to mode. life with the Es que el Black Ops 2 la gente se backstory and queja mucho, pero motives, es el que and más I think, modos de juego tenía de the art team zombies. absolutely crushed it with Es el this que game. más It's rejugabilidad daba, yo creo, so, incluso. so Con cool. pena y todo eso. All right, Stefan, we keep talking about all the things that we have to look forward to, but we are missing quite a big one here. We're missing the start of the beta. The start of the beta no será mañana, ¿verdad? Look at Modern Warfare 2, and trust me, you definitely want to. Ay, sí que lo es. Immediately available around the corner for PlayStation players who pre-order any version. Early access to the open beta starts Que ya se anunció de tomorrow, so día. make sure you are preloading right now. Now, also check out your screens, since here's exactly when you can play the beta on your ¿Cómo? ¿Que la beta sale mañana? But don't forget, friends, Sí. it's also filtrado y- Madre Del, mía. del 18 al 20 es abierta. You get to use the Y del 22 al 23 es también abierta para PlayStation. O sea, realmente el código es para jugar mañana y pasado mañana. Porque todos los otros días se puede jugar abierta en todos sitios. Estoy mirando por Twitter a ver si So we había- campaign a week early. All right, folks. I hope you enjoyed that first look at Modern Warfare 2's Vale. multiplayer. Don't forget. Y la campaña creo que pronto se puede jugar ya anticipadamente. Una semana before. Pero eso me da miedo. O sea, se puede jugar una semana antes de la campaña, la de spoilers que va a haber en todos sitios. Call of Duty Next. Call of Duty Next. Mountain Dew. Bueno, anuncios. Que sí, que muy bien. A ver qué dice el chat. Peter Sitches. Warzone Mobile. Todo el mundo drop. Que no hay nada. Todo el chat es drop. Dios mío. Play like a pro. Ay, what the hell. Yeah. ¿Tú tienes un teclado de estos, Killian? De que es de 80% y todo eso. ¿Qué es eso? De 80%. Yo tengo un teclado a 60%. ¿Y está bien o no? Es que estava A mi pensant me da puta madre, sí, a mí me va molt bé. Bueno, no tiene la ñ. A mí me gusta mucho. Sí, sí que tiene la ñ. Bueno, es verdad. La ñ es necesaria, la verdad. El mío sí que la tiene. Oh, pues ya miraré. Te puedo pasar. Yo es que me lo compré de oferta porque me lo dijo uno de los que juega al Valorant del otro de esto. Me dijo: cómprate este teclado. Me voy a comprar este teclado. Si querías un teclado corto, cómprate este. Y nos lo compramos los dos y lo seguimos usando. Y llevamos ya. Yo llevo ya 1 año y medio, yo creo, con este teclado. Pues ya miraré. Favorite game mode. ¿Cómo puedo mirar el nombre del teclado por el ordenador? Pues no sé. Positivo. Buscándolo. Supongo, sin. No sé qué impresoras puede ser. Ahora no me acuerdo. No me sale el nombre, me pone USB device. Vaya. Fuck me. Exclusive. World Reveal. ¿No queréis saber? Yes. Mira, mi teclado es este. A ver. Se hace raro al principio, si no has tenido ninguno corto, se hace raro. Ya. Pero ya te explicaría yo cómo va. Con los dedos. Eso es verdad, sí, sí. Ahí tiene. Ese es el que uso yo. Y encima está de oferta ahora. Oh, yes. 41 euracos. No, a ver, euracos. No, sí está bien. Es baratísimo. Va a ser un teclado 60% mecánico.
De hecho, me pillé este porque estaba de oferta. No sé si va a costar mi 30, ¿no? O por ahí, en una página también de oferta. ¿Por qué me meto en el directo del catalán y tiene puesto... Él no está en la pantalla, no está en la sala y tiene puesto una canción del Julio Iglesias de fondo? Dani, ¿has visto lo que te han puesto por el Twitch? Es verdad. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué le han puesto? ¿Qué le han puesto? Yo quiero verlo. Ay, Dios mío. YouTube, TikTok, Instagram y más, ¿sabes? No he utilizado TikTok en mi vida. ¿Cansado de la publicidad? ¡Vamos a ayudar! ¿Qué cojones de no salió esto? No sé, pero se va a llevar un baneo bien rico. No, y quiero yo. ¿De qué es el código ese? No sé, tu equipo te da un código promocional para 10 espectadores durante todo el día. O sea, con el código te dan 10 espectadores, o como va la cosa. ¿Esto que son bots? ¿Pero esto qué es? Madre de Dios, te doy un código promocional. Del Olimpo en Twitch. ¿Cómo banea un mensaje sin banear al tío? ¿Cómo se hace? Pues no sé. Aquí. Qué fumada, digo. No sé si se puede banear el mensaje. Ojo al Masra, Chat Universe, ojo, a ver qué es esto. DMZ van a enseñar, yes. Pero ¿esto qué es? Ah, es el mapa de Call of Duty Warzone 2. Ah, se llama Al-Mazrah. Ay, Dios. It's huge. Look at the size of that thing. Okay, so that was a big picture, and it's a great way to see it from a sort of top-down layout. But let's take a better look at some of these points of interest. So when we set out to create these spaces, the team works to make it feel like a real space, right? So that there's infrastructure in between all the different, what we call points of interest along the map. And if you're paying attention, you might even see a few that seem pretty familiar out there as well. And so as the team works through these, they're trying to find some variety on each point of interest to make them something that the players will want to drop in and get the particular single point of interest and find the place that they want to drop and where they want to play, whether it be a high elevation observatory at the center of the map, whether it be the big city that's up the top right, está en todo el medio el observatorio, explore that, or whether they want to work in some of our POIs where we have water intersecting with geometry here. So we have in this one. Ooh, that looks familiar. Vaya, vaya. And there's a river no será eso. No. So you'll be able to catch in a boat and drive between the different POIs. Here's one of our favorites, Sour Village. Terminal, sí, That's my favorite. Colloquially called Tú, que está inundado todo. I love to swim, so Tark Village. Absolutely. I'm curious what you guys think, Jack and Joe, on what the hot drop will be today, right? We've been talking about this the last couple of days. This is our first time seeing other people who are not us play Warzone 2.0, and so I'm just very curious where you think everyone's gonna immediately drop today. Looks familiar. No. Just to go back home, you know? They're coming home. It's always nice. You're moving through the map and you kind of hit a spot and you're like, wait a second. Pero no lo has baneado, Killian. Have all these flashbacks. O sea, básicamente que el mapa de Warzone va a tener mapas de otros Call of Duty incrustados. Incrustados. Bueno, como el otro también. ¿Y cómo se ponen timeouts y todo eso? Clica encima de su nombre. Ya, pero y abajo, expulsión temporal. Que he puesto un tiempo. He puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundos. Y no me dejó. Y no se ha baneado. I mean, the super simple answer is all the stuff we talked about in multiplayer, the stuff you saw in the multiplayer trailer, that's all in Warzone. Banealo de por vida, ya está. So that tactical camera works in Warzone, that decoy mine works in Warzone. He probado también de a ver si podía eliminarle un mensaje, pero no es que no sé, porque en cuanto los baneas se eliminan todos los mensajes. Sí. This is a great taste of some of the water combat. I can't wait to go full Captain Miller, you know, Apocalypse Now coming out of the water. Apocalypse Now. I mean, this just looks... Yeah, the rendering team made some work, so you come out, you're looking all wet. Yeah. You see the caustics on the bottom. Yep. I'm not even sure what caustics are. I have no idea, but it sounds great and it looks incredible.
You can see the armored patrol boat coming by there with its 2 turrets. There's some cool stuff. So I'm glad you brought up vehicles. Steph, you touched on vehicles a little bit earlier. What can we talk about? Tiene muy buena pinta de momento lo que estoy viendo, ¿eh? Se nota que le han puesto mucho trabajo a esto y tiene muy buena pinta, la verdad. Muy buena pinta. And as you're driving them around and you're encountering them and other squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires to kind of impact their handling. You can they react to explosives differently based on their weight. So if you're in a heavy armored 4x4 and get hit by an RPG, it's going to kind of bounce a little bit, but not quite take the hit as a small sedan. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you got yourself a lot of firepower driving into the POI. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas, and then you can bring them to a gas station to fill them up. If your tires get blown up, you can get out and repair it, or you can bring it to a gas station to get repaired as well. And todo el mundo que está ahí, creo. You know, water vehicles. We've got a small boat. We've got the boat that Joe mentioned with the turret at the front, turret at the back. So you can have that little. Vaya, qué sorpresa. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. Got the coolest vehicle. The coolest vehicle? The massive helicopter that you can fly around. And it's a moving platform with 3 doors. And you can move a whole squad through the map. What? Wreak havoc. It is so cool. Oh my god. I mean, the fact that you can lean out of the window, you know, grab your teammates, pile in a vehicle, actually, you know, engage in battle from the window. Blew off your door. That won't. Que te va a matar, te va a matar. That's PTSD from Joe killing me many times in our playtests. Well, I hope the gas prices in Almaz are okay. I feel like there's a lot going on in Warzone 2.0, and my head is quite frankly spinning. What other massive changes have we got in store? Because it feels like there's so much that's changed. Is it still a gulag? Do we still have circles? Is it still gas? I know there are guns, but do we shoot them? What's happening? But what do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go ahead. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both a dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends Qué cliché, por favor. Dios mío. And I think one particular feature that I cannot wait to see streamers engage with will be our prox chat. Yes. So it's coming. ¿Cómo? It will be in Warzone, and there's going to be some amazing clips. Chat de proximidad. I think Joe can ¿Dónde eso? En el Warzone. Eso sí que es sacado. Dios. El chat de proximidad sí me parece sacado. You know, in looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add a layer of learnability and logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's gonna go inside, go to the medicine cabinet and get you something a Band-Aid, Neosporin, whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building and there'll be a medicine cabinet, you can open it up. If you want to get loadout items, there are these hidden caches throughout in between the POIs that are in ground, and you can memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map of how you loot, and there's this logic applied to looting. You know, you can find toolboxes that vale, o sea, está diciendo que hay cosas en el mapa de Warzone que siempre están en el mismo sitio. O sea que puedes como aprenderte los sitios y hacerte como una especie de ruta de luteo que siempre va a ser la misma porque siempre van a estar ahí los de esto. Y lo del chat de proximidad en Warzone, ojo, cuidado, porque eso es algo que realmente la gente pedía mucho y es algo que va a estar muy divertido, tío. Tener chat de proximidad en Warzone porque va a hacer que la experiencia sea mucho más realista entre muchas comillas, pero yo salvando las distancias ya me entendéis. Los circumlos. ¿A que se divide? Bueno.
circles moving, you're like gearing up in buildings. You're like, here we go, it's about to kick off. And as soon as those circles hit, you have that final fight. So it's another kind of like twist in the gameplay that we feel like is a cool world event that would happen. Like, oh, the circle's splitting, we need to do X. Crazy. We need to do X. We're going now. Go. All right, so apart from circle splitting, what about the gulag? Is that still around? I mean, pero eso, o sea, eso todo está muy bien, pero si enseñas una partida... Ya, bueno, es que todo esto es el Warzone 2.0, o sea, todo esto es Warzone 2.0, esto está noviembre. Y digo yo que... Claro, sí, sí, o sea, estaría bien que enseñaran algo, la verdad. Uy, se me está lagueando esto. Ojo el gulag. In the map, and you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out, and after that you guys are enemies again. But for that moment, it's like, all right, we need each other, let's do this. You use the un gulag 2 contra 2. And the other thing we've been playing around with is a little bit of an AI. ¿No vas al gulag hasta que tu compañero también? No, no, porque parece ser que te mete con alguien random. Ajá, vale. Bueno. Eso ha dicho, no sé. Dice, we are friends now, but when we get out, we are enemies again. O sea, supongo que... Eso me parece un poco... No sé, es que tampoco lo he escuchado mucho, no sé exactamente. Ya sé. Jack, I have heard of a new concept coming to Warzone 2.0 called strongholds. That will include AI that may impact how players get their weapons, etc. Can you clue me into las fortalezas? Absolutely. So strongholds are reinforced buildings that the AI is occupying inside Al-Mazrah in BR. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on their best weaponry. We've worked really hard to bring AI at scale into Warzone, and you're going to encounter them in multiple modes. Specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next. But in other modes, you're going to find the AI occupying large portions of the map and just kind of protecting different POIs in different ways. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to very, very interesting. Lo peor es que queda bien, tío. Would you care to confirm or deny Stephanie Snowden? It's finally time. De verdad. I have read about What's new? Vamos a ver. On the internet recently, but one of the most exciting things about Warzone 2.0 is confirmation that an all-new sandbox experience is coming at launch. I am happy to announce DMZ. Call of Duty's extraction mode will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities of this game mode blow my mind. Creo que sí, creo que sale con Ha dicho que saldrá cuando salga Warzone. Later this month when the game comes out, o sea, supongo que cuando sale el juego también. Yo había entendido cuando saliera Warzone later this year. No, pero no. You infiltrate Al-Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to extract when the time is right. It is played across the whole map, and the AI is occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch out for them. You have to work with them. El Tarkov. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities in the world. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely. Or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al-Mazrah and see what's there. Loot up, exfil. It's totally up to player choice there, and I'm really excited about the full scale of what we're delivering for this chapter, and we want players to have an amazing experience in Warzone 2.0. We've been listening. O sea, el DMZ es básicamente lo que ha dicho, es como un Tarkov por lo que se ha dicho. Ricochet, anti-cheat, ranked play, and beyond. And que estará el anti-cheat, oh my god. Es que, ¿por qué no dicen de una? Si de una dicen, no hay skill, o lo hay, ya el público te ovaciona todo. Que están ahí te ovacionan, sí, que no hay. Pero 100%. Warzone 2.0 will be Pero es que free to play. El no decir nada del skill base es que va a haber seguro.
November 16th. Season 1 across Modern Warfare 2. Mark your calendars, that's about 2 weeks. Puede ser. Es que no sé. Porque he escuchado no sé qué que saldrá junto al Warzone 2. And we had 125 million players in the original Warzone, and I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al Mazrah for this experience. And you will have a chance to see a Warzone, bueno es que el Warzone es gratuito. Playtest happening right here behind us very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. We will see all of you in Al Mazrah on November 16th. But don't go anywhere just yet. Stick around, because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. ¡Ay, más anuncios! ¡No, por favor! I promise. Yes. After that, we have live gameplay coming out. Live gameplay, eso sí que lo quiero ver. Each and every Modern Warfare 2 multiplayer. We've got Warzone 2.0. Que se me la ha quedado esto. We've got Warzone Mobile. It's all happening here, ladies and gentlemen. Chavalico este. Call of Le Duty va a dar algo. next. Brought to you by... Que sí, que sí. Bueno, de momento lo que han dicho, o sea, parece ser que el DMZ va a ser el modo este que dependiendo de lo que hagas, según han dicho, hay como fortificaciones o fortalezas o algo así que hay por ahí, y dependiendo de las acciones que hagas, hacen más... O sea, fortalecen más o menos, dependiendo de tus acciones, básicamente, se van fortaleciendo más, tienen supongo que más refuerzos o lo que sea, y tiene bastante buena pinta, la verdad, ¿eh? O sea, el DMZ, no han enseñado nada, es lo que más rabia me da, porque el DMZ es un modo de juego que tiene muy buena pinta. Entre las operaciones especiales, que tampoco han enseñado nada, creo, y el DMZ, que es básicamente un Escape from Tarkov. Ostras, tío, esas dos cosas tienen muy buena pinta. Espero que enseñen un poco más. ¿Esto qué es? ¿Apple? ¿Apple? Ay. ¿Esto qué es? Warzone, ¿eh? More players. ¿Pero por qué hacen el tráiler en teoría en el descanso? Exactamente. Ay, no. Pues si esto es lo que había ya, ¿no? More authentic. Ah, puede ser porque dijeron que iban a seguir como soporteando el Warzone 1. No sé para qué si tienes el 2 que está gratis, o sea, no le veo lógica. No sé. Pero es que lo que... ¿Qué upgrade hay del 2 al 1? El mapa ya, es que no lo sé. A ver, supongo que todas las mecánicas del 2. Todo lo nuevo que tiene el Modern Warfare 2 lo tendrá el Warzone 2 también. Porque si no, pues no tengo ni idea. Es que no le veo... Es algo como el Overwatch. Sí, que no es necesario, pero bueno, supongo que querían como con el Warzone... Como con el... alargar. El Modern Warfare 2 pues han cambiado... Ah, es el Warzone Mobile esto, vale. Querían alargar la vida del juego. What a jam-packed day we've had here so far. We got Warzone 2.0 and Modern Warfare 2 already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for you. It's me, Beef Mommy, and I couldn't be more excited to be here with Beef none Mommy. other than Chris Pero esto Plummer. qué es? And Chris, what do you have for Beef us? Mommy. That's right. ¿Quién cojones es? Call of Duty Warzone Mobile. Yeah. This is the real thing, and it's on your phone. Vamos los móviles. Sí, sí, qué ganas, Oh, yes. Bueno, cómo se ve esto, verás tú, verás tú. Si ahí va raro en Play 4 el Warzone, me da miedo en un móvil. Y lo que no te dicen en qué móvil se está viendo, si es que se está viendo en móvil. Ya. Porque luego el típico de que te hacen los autoajustes y no ves edificios, ves cubos. This is where Warzone gameplay was born, and we're bringing the legendary Verdansk map to mobile for the very first time from its hallmark vistas. And these Pues se nota que es móvil, la verdad. They're just so much fun to play in. Wide open fields, ready for battle. In intimate, close quarters, combat environments, there's so much variety in Verdansk. It's famous for good reason. Teaming with fan favorite locations like Boneyard. Se ve. ¡Oy, oy, oy! La puntería.
Ay, 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 que no da balas. Well, I'm getting classic Call of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay? Or, Madre mía, la puntería. Madre. Sí, sí, sí. The team has a passion for delivering the most authentic Call of Duty experience possible for mobile devices. From the way you aim and move to the weapon handling and the control responsiveness, all these critical little details combined to make Call of Duty Warzone mobile feel best in class. We've made sure that the physics, the feedback, the sights and sounds, all those essential little touches are smooth and accurate. Madre mía, tiene una pinta más rara esto. So true to form. You can imagine feeling that dirt compressing under the soles of your boots with every move. Or imagine those tiny shockwaves of recoil moving through your entire body with every shot. In Warzone Mobile, these are the kind of details that we care about that make the combat feel airtight and authentic. That makes me really emotional. You know, it sounds like everyone's paying attention to detail, and it's finally paying off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy. Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle traps, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts, use that cash at buy stations. There's a ton of variety there, including lots of different abilities like bringing back a fallen squad mate. Now, that contract economy, it adds a ton of depth and strategy through risk and reward. Están enseñando esto como si la gente no supiera que es Warzone, tío. ¿Pero qué hace? De verdad. Están malitos. Yes. Everything you come to expect from Warzone, it's going to be there, especially kill streaks. This means you can deploy your big rachas de baja. Like, you know, a precision airstrike. You might be able to wipe out an entire squad with it. So, not so fortunate for them, but they're not necessarily down for the count either because we have the gulag. So here players can fight for a second chance. So when you go down, you get to fight one-on-one with another down player, and you can earn your way back into battle. This is how Warzone Mobile plays out on a truly massive scale, unlike anything we've ever played on mobile before. For this reason, we're pushing way past the envelope on high player counts to make sure each match is jam-packed with our signature style of combat. So we are supporting up to 120 jugadores in the single match. Bueno, el teléfono. Wait, hold on. Did you just say 120 players? Or do you mean bots? Because it seems like in Battle Royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Sí, están llenos de bots. We believe it's critically important and a lot more fun to play with real, live human opponents. And that's our focus. So for anyone who's tired of playing with nothing but bots, we hear you. We're talking up to pues incluso el... ¿Cómo se llamaba el...? No, el Battle Royale del Call of Duty Mobile, que tenía como una especie de Battle Royale, que había una de bots ahí, que si no me he encontrado ni un solo humano. Unified Call of Duty Tech. Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology. This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts, authentic Call of Duty combat and gameplay systems, and it opens the door to a much more connected experience across all platforms. So when you say more connected, does that mean that Warzone Mobile will share content and features that will be in the console and PC version of Warzone 2.0? Exactly. Delivering a deeply connected experience, it's been a strategic pillar from the beginning. De verdad, las conversaciones estas scripteadas me matan, tío. Your time is precious, and your investment in playing is now recognized across Modern Warfare 2, Warzone 2.0, and Warzone Mobile. Ah, vale, que está todo conectado, vale. Lo que sí que es verdad que lo que es la conexión de las cuentas es increíble en Call of Duty.
Pero que puedes jugar con teléfono con Play. Pero la jugabilidad no sé si con Play, pero todo lo que hagas, o sea, es cross-save. ¿Qué hacen eso? Míralo, míralo. El chocolate. Míralo, es verdad. Sí, sí. Y la señora de al lado bailando. Madre mía, ¿cómo has dicho eso? Sí, no sé. Madre. Are you aiming to make it exactly the same on all platforms? Se veía un poco raro eso, ¿no? Y la mira se ve poligonal. Pero la pregunta es, aquí una puerta de cada color. Bueno, aquí cojones le importa esto. No sé por qué yo no voy a jugar a esto. Intentan disimular el mal gameplay con esto. Que se ve muy raro las luces, los contrastes de bueno, es que este móvil. Es que se ve fatal. Y ya un no one cares. Pero es que literalmente nadie le importa. Resident Sleeper. Controls are a huge part of it. It just needs to feel natural on the device, intuitive, and native to the platform. A lot of it comes down to tuning. And this is why we're supporting synchronous crossplay between iOS and Android platforms exclusively on mobile. And we're avoiding the imbalance that comes with crosspllaying between mobile devices and consoles. Hombre, entre Play 5 y Play 4 sí, sí que our hay. teams to deliver the best possible mobile gameplay experience with a unified no. feel. Ah, We bueno. don't need to compromise the tuning for any Hostia, platform. A ver, tiene que haber. Level playing field and more fun for everyone. Todas las betas que han hecho Cold War estaban en you're the hardest of hardcore mobile pros, or maybe you're a console first player that's sneaking in an extra match during your lunch break. Even brand new players to the franchise who need a little help getting into the flow of the game. Se ve muy raro lo que se ve muy mal. Se ve súper pixelado, borroso, no sé. Pero bueno, es móvil, ¿no? Pero aún así, madre de Dios. I love that accessibility, and that means all my friends can get in on the action for a change, but how do they sign up? ¡Ojo! Pre-register now. Se viene, vamos, vamos. Starting right now, you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Signing up means that you can sale eso antes de que lo diga y el tío te emociona. Ya podéis hacerlo. ¿Eso es el llegar bailando? No sé, un tío ha puesto un meme de una persona vestida de rojo bailando. Digo, a lo mejor es el Jagger o algo. Ay, Dios mío, por favor, enséñame gameplay ya, déjate de Warzone Mobile. Pero es que le suda tanto la peña a este juego, no lo van a jugar, lo van a jugar críos. Porque ¿quién, teniendo una Play y un PC, se va a poner con el teléfono? Pues nadie. Oh my. Oh my. ¿Dónde están los LR de Call of Duty? Que yo lo vea. Pues no lo sé, me gustaría ver alguno. En verdad me gustaría que pusieran otra vez para conseguir armas, en vez de tantos accesorios. En gachapones. Sí, como la Obsidian Steed y todo eso. A mí también, pero que no sean rotas. Porque la Obsidian Steed estaba muy rota. Sí. Pero molaba el intríngulo y ese de... Sí. Bien, me ha salido. La de Black Ops 3 yo creo que lo hizo muy bien. Black Ops 3. Pero bueno. Sacaban algunas armas que... Ya. Que si no te salía... ¿Una nueva jaca? ¿Cómo? No, por favor. Jamena. Oye, tienen ahí 700 personas, están jugando de fondo, supongo. ¿No es el DJ Khaled ese? Parece el DJ Khaled. Sí, un poquito, pero bueno, mucho, la verdad. Le falta amorosidad. It's incredible. We actually got to go with some of the players yesterday in a little bit of a pre-test. Han cambiado de señora, había otro antes. Sí, han cambiado. Por eso, esta está más jamena. I think everybody at home
once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Truly, Maven, my good friend, you've played more Warzone than most people on the Northern Hemisphere. Yeah, how you feeling? 8 hours a day for years, it feels like. It just seems fresh, man. The map, like everything about it, triple circles. Del otro ni falta cocaína. I was like kind of proximity mine king for a while there, placing them under vehicles, trying to blow them up and set booby traps. And now you're telling me I could do them in not only land but also the sea. I'm with it. It's going to be something, man. We really have seen a lot so Qué far rico, today. como la FIFA. Y hasta que no vean gameplay, no. No, si hasta que no acabe la conferencia, no, digo después de la conferencia. Welcome, ladies and gentlemen, to the Command Center, presented by Xfinity The Pokémon Center. Sí. Están todos en el puto menú esperando a que se callen ya y quieren jugar. Por favor. Por favor. A ver, Ay, Xfinity Rewards, sí, por favor. Slash Rewards. ¿Cómo? Espera. Ha dicho algo de Early Access Code for the Beta, ¿eh? De esto. El Command Center. Todos los PCs llevan Intel. Vamos mal, ¿eh? Ajá, yo tengo un Intel. Ha dicho algo de Slash Rewards, pero no le he dado y dice que no existe el comando. No, creo que ha dicho que la cosa esa que te pueden dar o algo un drop de la beta o algo así. Pero ¿ha dicho algo o no? No, creo que es el Command Center de Xfinity Rewards. We got to play a tiny bit yesterday. Yes. Pretty fun, but now we get to watch 200 streamers, some of the world's finest, quite literally from almost every part of the planet, coming together here in this crazy top secret location. What can we expect? It's going to get loud. It's going to get incredibly loud. Yesterday it was loud, and I believe like not even everybody had shown up yet. So now that we have a full building of all of these creators, all of these PCs, I'm expecting people to get up and start screaming Miles. It's going to be insane. We heard Courage, from, like headphones on, he can be heard from space. Hola, Ninja. 100%, like Bobby Pop, Cadê? or something. We love Fortnite. That's going to sound like, but We love Ninja, we love Ninja. Estará haciendo streaming en Twitter, Instagram, etc. No, pero lo que 15K tiene el hijo puta del sol. Normal. Está mirando el menú de las armas. I mean, and you've been around a long time in the Call of Duty world. In this venue right now, we've got streamers and players from, you know, all across North America, all, you know, South America. We've got players all over Europe, Japan, Australia, you name them. We're all over here. Mobile players everywhere. How do you describe the vibe in the room right now? I mean, it's just incredible. It's a bunch of homies who love Call of Duty all in one A bunch of homies. And, you know, I was talking to them earlier. I was walking around, doing the round, saying what up to everybody. They're going hard, right? Like, I was talking to some of the Warzone guys, repos. Like, I'm here to fry. Zuma's ready to go. So I'm interested to see them with these new weapons and the gunsmith, what they come up with. Especially our new game modes like Prisoner. Sí, verdad. En el armero, as much as they're here for their love of Call of Duty, they're also here because they want that banger. Cada arma tiene como un cuerpo de... You're trying to go out and find some of these big names, get a clip out. Sí, es lo que decían. Que es que no sé si poner el directo del Soki. No sé si le puedo. A ver, lo voy a poner, pero voy a... Ah, qué bien. Pues no lo voy a poner porque ya están con el gameplay. La lié y este. No, bueno, madre de Dios, tío. El movimiento, por Jugar aquí favor, debe que ser un están... puto tryhardismo que... Mira, venga, Madre mía, vamos. qué mareo, qué mareo. Ay. ¿Por qué no invitan a gente normal para que se vean las lobbies normales? Madre mía, qué mareo. Si le va a dar un algo, mírale la cara del señor. Sí, Está súper concentrado. La matamos el Noah Jay. El Noah Jay, tú. Lo que está jugando con teclado y ratón. Ya, pero que por favor. Ay, Dios mío. Queda mucho... Por favor, que no... Es que luego te van a emparejar 24/7 con los señores así. The past, you know, there's not that slide cancel. You got to complete your slide. The dive mechanic, it plays out so much different when you're going into a gunfight. Madre mía, el bitrate. Miles, it was a lot of fun. We were getting into the mix. We really did get into the mix. I'm going to tell this now on air in front of La verga, el bitrate. but last night, Sí. wasn't in the venue. ¿Llegaré sobre mañana? A las 7. Uy, el Dolphin Diver. Sí. I was sending messages ¿Qué es eso? Tiene como sus ventajas. as Ninja.
talking horrendous trash talk. All very good natured friends of mine, you know. A lo mejor cuando matas uno tienes segundo de... I told you, I've been... No idea. I walk up and slap him. I walked past him today and I was like, "Good morning, dude. How you been?" Es como un especialista, ¿no? Not a word. I actually got into a game against you specifically. I was on, I believe, Nate. Bueno, Courage. I don't believe that he's here today, but Courage va a jugar más normal, creo. Vamos. Tú estaba en YouTube, ¿no? Sí. I believe that you were in my last game, and the second I killed you, you Una left. comandos. I remember looking at the Pues es un cuerpo de la M4, yo qué sé. That was Ninja. Over to Courage now, who's having a good time. Y yo se escucha súper raro. And you know what? Listen, he is, as much as he's like a fun, good-loving, like everyone takes a Jack, it's just like this great-natured guy. He is one of the most competitive human beings I've ever met. Like, he gets pissed, bro. ¿Por qué se ve así? Míralo. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? No lo sé. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Qué es cuando estás expectando? Ah, ya sé, porque la skin del personaje debe tener una cámara en la cabeza o algo. O una luz o lo que sea. Y cogen la vista desde esa cámara, ¿sabes? Como hacerlo más realista, entre comillas. A ver, no es mala idea, pero se ve un poco raro. Sí. Level of like, it's like realism, but like it just looks so exciting and watching when you're, you know, enjoying like, you know, maybe seeing your teammates play or whatnot. It just looks so cool. It's a nice new feature here in the game. And sorry, Clint, this is the new knockout mode. I don't think you might not know what this means. I haven't seen this one yet. I haven't played it yet. Yeah. No. I mostly, I was watching some of the guys play. I just wanted to kind of live react and enjoy it. Yeah. Like, there's so much new stuff. Like, I've just been looking forward to seeing what's going to be on the table. But let's see if Jack can actually step up this time. No, it's not going to happen. Just getting destroyed. Qué malardo. Superior positioning, Jack. You are awful. Oh, was that too hard? He's my... No, no. ¿Es como un video o como...? Yeah, he's doing the classic. He's going to his settings like... He's doing the classic. It was something else. It was something else. It wasn't... Vamos, ya subió el metal culo. Purisa no broda. Whoever's spectating is using Metal culo. I think that's the hurricane. The hurricane. What do you think, by the way, just about the changes to Gunsmith and now having 5... Tú, que tiene un jet VTOL este ya. Ah, fuck. I saw the rumblings on Twitter and stuff like that. I think it's amazing, though. I mean, when we jumped into Modern Warfare in 2019, when they introduced the Gunsmith, it was a lot to take in. But now everybody's familiar with it, especially grinding Warzone, switching up those attachments, and it's just a better version of that. Like a good middle ground, it's just a better version of that, right? Like the gun moves around with you as you're in there. You can switch out all these different attachments, and you know, for the class of weapon that you have, like you can change it up. Turn a M4. Bueno, lo que dispara eso, lo que vomita. That was nearly a snap. That was nearly Una puta One of the all-time greats. Cinder Hurricane. La K-74. Yeah, I don't know why I said it that way. Yeah, no, like the all-time great. Yeah. Es el swag este. There we go. Swag now getting involved as well. And to your point, Anali, about Gunsmith, I mean, it's at this point in time, obviously, it's quite hard to recognize, but that is a part of the M4 platform right now. That's his primary weapon. Yeah, I mean, it's awesome. Like, you can switch it up. Like, you can make it into a sniper, I think is what I heard at that point as well, right? So it's going to be crazy. Even with the AK, turning 74U, just make some crazy different loadouts. You know some of these guys, J-God's going to have so much fun with that. 9.5-hour long attachment video from J-God. Oh, God. You know, he's so excited about that. And I want to talk about the map aesthetics for a moment and, like, the layout. Tiene buena pinta, de verdad, ¿eh? O sea, es que no sé qué comentar porque estoy mirando, ¿sabes? Y tiene, la verdad es que tiene buena pinta, me mola. Me mola lo que veo. Es bastante similar al Modern Warfare 2019, como cabía esperar. Pero, no sé, de momento, ya os digo, o sea, todo va a pasar por el skill-based matchmaking. Si el skill-based matchmaking es igual que el del Modern Warfare 2019 o que el Cold War, va a ser infumable, ya está. O sea, por muy bueno que sea el juego, si pones skill-based matchmaking tan fuerte como esos, o incluso si lo pones, se acabó el juego, ya está. Es que es como funciona esto, porque ya pueden hacer el juego tan bien como pueden, porque es que está clarísimo que le han puesto mucho cariño, mucho mimo, mucho trabajo y esfuerzo en hacer este juego, y es tan fácil romper, o sea, tirar el juego, todo ese esfuerzo y todo lo que han hecho, tirarlo completamente al traste, solo por poner un pequeño código que haga que haya skill-based matchmaking. Solo con eso, o sea, de verdad, es lo único que puede fastidiar este juego de momento porque tiene muy buena
buena pinta, de verdad, ¿eh? Lo bueno es que hay modos cooperativos que quizás eso pues se puede jugar un poquito y así pues no necesitas jugar tanto al multijugador, ¿no? Pero tiene muy buena pinta, ya os digo. Y me da mucha rabia porque son juegos del Modern Warfare 2019, son juegos que realmente son buenos. O sea, dejando de lado el skill-based matchmaking, son juegos que son buenos. Son buenos juegos, porque se nota que le han puesto trabajo y de todo, y se notan que están pulidos. Pero es que es tan fácil tirar todo ese esfuerzo y dedicación a la basura con un pequeño código que haga que te meta con gente de tu nivel. Es tan fácil que es que me asusta incluso, tío. De lo fácil que es una cosa tan pequeña que sea capaz de arruinar el juego por completo. Es una cosa de verdad, ¿eh? Y me da miedo, tío. Y ojalá no pase, tío. Ojalá, de verdad os lo digo, podamos jugar este año este juego, porque el año que viene no habrá Call of Duty. Ojalá este año se pueda jugar bien este juego, tío. De verdad os lo digo, es que ojalá. Porque es que, no sé, tiene muy buena pinta. Y echo de menos un Call of Duty que realmente se pueda jugar y pasárselo bien, tío. Y todo pasa por el skill-based matchmaking, como digo. ¡Ay, el Dolphin Dive! Y sí, también. ¿Habrá Dolphin Tomahawk o qué? Se tiene que probar, ¿eh? Como haya Dolphin Tomahawk, me tiro todo este Call of Duty jugando el Dolphin Tomahawk. Ah, creo que este es el mapa que enseñaron en el vídeo ese. Sí, es el mapa que en medio es como una especie de shoot house y por fuera es un mapa más normalito. De momento los mapas que he visto no tienen pinta de ser mapas como los del Modern Warfare 2019, que eran mega camperos. Pero bueno, eso hasta que no se juegue. Vaya turno, se acaba de marcar la pava. Sí, sí. Pero Nacho. Vaya vicia. Bueno, se ha emocionado, venga. Noisy Butters, me suena su nombre, no sé por qué. I can't wait for the sort of like anime skins and stuff like that, my cute little stocks. Of course, we can put skins on individual attachments now when it comes to making some very handsome looking weapons. Oh, Dylan's right. Speaking of handsome. Also, something we haven't talked about yet is the way the perks work. I love the perks because it reminds me of back in the day the specialists when you as you get los especialistas, ¿ves lo que decía? As time goes on, you're gonna have 2 base perks. You can pick whatever you want. As time goes on, you get another perk. As time goes on, you're gonna get an ultimate perk as well. So it's actually it's completely new. They've redone it. O sea, son dos ventajas. A medida que pasa la partida te dan otra y cuanto más pase hacia el final te dan la última. I feel like there's more decision making that goes into it, which I personally think is exciting. Now, tiene una pinta de que este arma va a estar tan rota. La plataforma M4 esta la está usando todo. Bueno, quizás también porque la ha predeterminado. ¡Ay, míralo! Mira, Battle Hardened, Double Time, Cold Blooded. Las ventajas. Vaya. Bueno, ese tiene el FOB. Tiered. And again, Jeff and Joe will come on the desk later on and talk about this in way more detail. But the idea that, like, yeah, the first 2 perks, they're fine. They sort of help out the gameplay. That mid-tier perk is way more sort of impactful. Yeah. And that parecen ventajas de zombies, ¿no? No salen las ventajas. Yeah, it's not going to turn you into Captain America, but it is going to make you Captain America. Mira el Twitch ahí. Taking Jeff and Joe's thunder. ¿Por qué tienen 2 arriba? No entiendo.
I mean, the wagon on that boy. What? There it is. Right, listen, picture there. Yeah, 2 million views on TikTok, something like that. It's impressive stuff. Sí, sí, es una cámara de hombro. Lo que se ve cuando espectea a esa gente. Bueno, qué mapa más... Qué pinta que este mapa va a ser súper cerrado, tú. Ah, vale, es lo de... Ah. Es una Vector eso. And you know, of course, we're talking about like 3-lane maps. This is one of those maps that felt like a very good hybrid 3-lane map that does really, really well. Lo de observar se ve muy raro, tío. Outer lanes, and they have corners, and they have their ways, and then that middle is just pure chaos. It's kind of like a little bit of like it reminds me of like a paintball range with all the walls in the corners. Pero es raro que luego la killcam no sea el desde otro punto de vista. Sí, no sé. Como si lo haces hazlo bien. Everybody is having so much fun on it. I mean, 4 and 5, everybody's doing pretty okay. It's a close game. Yeah. Aiden has 14 kills. I just saw the kill board. He's on the other team. Mason just realized he's on the stream. Bueno, ha tirado un nueva. He's fully loaded. Ah, es el Symphony este. He is perked up. Exactamente ese. Bueno. Venga, a morir. That's the Fennec. I was loving that one yesterday. That thing turns That's an OG weapon. That turns people into super close range, but exactamente. just gave him the hurtness. Smoked him. Nice try, Mason. We still love you. Hurricane OP. Ay, me acabo de fijar que hay minimapa, no como en el Modern Warfare 2019. No. Sí, sí. El Swiftor. Está también ahí el Swiftor. They've just been, I mean, Salt Bay right on top, just hammering away, sweet seasoning top to bottom, and it was a close game, and now it's done. Another thing. He looked very sneaky, and then he was just evaporated. I gotta say, the bunny hop is back in full force. Man, the bunny hop is clean. We know Sam LaRue Octane, gotta give him a shout out. Bunny hop. Bunny hopping all day. Baby. We got Myth on the screen here. What's he using? M4, I think. Again, looking at these weapons, you know it's an M4, but the configuration he has. I was using the bigger sight, the double. I forget the name of it. But I like the extra zoom. And of course, kill streaks. Cruise missile back. Que saca la tablet. I mean, everything you would expect from a Modern Warfare. Defensor, ¿no? Tanto, pone tanto ahí. Cuando tira esto. He's vibing right now. But it's crazy. Like, yeah, bottom right, you were kind of mentioning like how different the guns will look. The same type of gun is based on the attachments that it has. It's wild. There's also in-game settings where you can make your gun a little more narrow, a bit wider for players, you know, just create that sort of visual. Look, you want the game to be as appealing as possible for you. Maybe you don't want the gun to be so big to He revivido con un pajarito. No, sí, el cocum. There's a lot of settings in this game. I'm gonna get lost in that for the entire first day, probably. Once campaign hits, I'll spend about 3.5 hours messing with settings and then getting that first mission. When I see Courage on a 5 streak, that pop up at the top of the screen. It might have. Courage might be popping off. Oh, well, he just died there, so take it back. Ooh. Come on, Swag. Swag styled. Hit it. Swag. Yeah, this sub looks like it's dominant. Nivel 13 el arma. Bien. Joder. Pues no se hinchaba matar. ¿Nivel? 13. Agárrame la que te crees de... Ay, no, por favor. Me la ha liado. It's not often you get them all in one place like this. It has just been a vibe. Seeing everybody going up, some meeting for the first time. Like I know Iceman and Isaac, we have interacted so many times on social. I've never met him in person, dude. We hugged for a solid 30 seconds. It was beautiful. Se le bajó algo, no sé qué es. And it just shows like how hyped people get for Call of Duty. Bueno, toma, venga, el bunny hop, vamos. For Call of Duty after over 10 years. I don't think many things like bring everybody together. Madre mía, el bunny hop, tío. The beta starts tomorrow, in case you've been living under a rock, or if you've just joined the stream. Yeah, one of the two. One of the two. There's no in between. User interface has been completely changed as well. Dead silence available on that lower right-hand side. There's a lot more sort of clean changes. Of course, the menu system, which you might not have seen here on the main COD Next stream, but individual streamers seeing them going through weapon loadout, seeing the operators there. No tiene mala pinta, la verdad, Me mola. Sé que no estoy diciendo mucho, pero básicamente estoy mirando el de esto. O sea, tiene buena pinta, la verdad. Voy a mirar un poquito más y yo creo que ya lo dejaré por aquí porque ya hemos visto realmente lo que se tenía que ver. Sé que después enseñarán el Warzone y todo eso, pero es que realmente el Warzone me da igual. O sea, si os digo la verdad, Warzone
seguramente lo juegue y todo eso, porque no deja de ser un Battle Royale. Y el Warzone 1 lo jugué cuando salió, jugué bastante. Pero lo que me interesa es el Call of Duty. O sea, realmente lo que me interesa es el Call of Duty de este año, que es lo que ya tengo reservado. Y tiene buena pinta, la verdad, que sí que es verdad que reservarse el juego antes de ver nada no es la mejor de las ideas, pero es que este año la campaña tiene buena pinta por lo que enseñaron, y de momento lo que estoy viendo no me ha decepcionado, tiene muy buena pinta todo, o sea que no me arrepiento para nada de habérmelo reservado, la verdad, de momento. Tiene muy buena pinta. Lo único que me da miedo, obviamente, lo que he dicho antes, el skill-based matchmaking es lo único que realmente puede arruinar este juego, pero si está tan fuerte, lo va a arruinar por completo. Que no digo que haber skill-based matchmaking sea malo, que sí puede haber, pero por favor que no sea tan fuerte, que si de 10 partidas, si hay skill-based matchmaking, de 10 partidas, 1 o 2 realmente sean muy difíciles, las otras que sean normales. Por el amor de Dios, es que de verdad que en el Cold War parecía que cada partida era la final de esto, ¿sabes? O sea, cada partida era esto. Dios mío, tío. Y mucha gente dice, no, pero si está bien que te encuentres con gente de tu nivel, ya, pero es que no es... Call of Duty no es así, tío. O sea, no es un juego competitivo en sí, o sea, no es un Valorant, que ya de por sí, por su naturaleza, es algo que ya está hecho para competir. Call of Duty tiene desde siempre las públicas y las competitivas. Siempre ha sido así. No siempre, porque no siempre han habido partidas competitivas, pero siempre ha sido así. Desde Black Ops 2, Black Ops 1 creo que no había, pero Black Ops 2 ya se empezó a ver eso, pero es que en Black Ops 2 no había la competición que hay ahora mismo. Entonces ahí ya, si querías competir, si querías tryhardear, te vas al modo competitivo. Si quieres jugar normal, pues te vas a las públicas, y así ha sido siempre. ¿Y qué hace el skill-based matchmaking? Hace que tanto las públicas como las competitivas sean competitivas. Entonces, ¿de qué sirve tener una división entre competitivas y públicas cuando las dos son lo mismo? Básicamente, las dos son lo mismo. Por uno han ganado, entonces espero que no sea así, y que si hay skill-based matchmaking, porque lo más seguro es que va a haber, porque lo quieren poner, no sé por qué. Espero y deseo que no sea práctica, que no se note, tío. Lo único que pido es que si hay, que no sea tan palpable, que se note que dices, vale, aquí ya el juego me está diciendo que no puedo jugar más, porque aquí ya no me están reventando, ya no puedo hacer nada. Bueno, tampoco es que te estén reventando, porque eso ya es otra cosa, pero el skill-based matchmaking es más bien que es que cada partida ya notas, como tienes que, ya vas notando como en cada partida tienes que ir incluso más tryhard, llega un momento que tienes que tryhardear al máximo para poder sacarte un UAV. Entonces, ese es el problema. Cómo va subiendo, llega un momento que las partidas son todo el rato tryhardear para sacarse ni que sea un UAV. Entonces, necesito que no sea tan palpable, que no se note cómo vas subiendo como de eslabón, y llegas a un momento donde realmente es injugable el juego. Que sea, si hay skill-based matchmaking, que sea 1 o 2 partidas de cada 10, o 1 de cada 10 partidas, que sea una partida que realmente tienes que tryhardear, porque siempre está bien una partida que tengas que tryhardear, pero el problema es cuando son todas, porque alguna partida de tryhardear, mira, sí, ya os digo, está guay, pero cuando son todas, ahí está el problema, ahí es donde está el problema, tener que tryhardear todas las... ¡Ostras! ¿Qué es eso, tú? ¿Pero qué ha sido eso, tú? El arma un poco raro el ruido. Bueno, es que todo se está escuchando como doble. Bueno. Que va con racha de 10 este. No sé quién cojones es, pero aquí la peña es que vuela, tío. Sí, aquí... A ver, traes a profesionales y streamers de Call of Duty, pues... Que me está pasando la gana de jugar a ver qué va a ser esto todas las lobbies. No. A ver... Es que depende. No creo que sean así, básicamente, porque aquí están todos los tryhards. O sea, hay que escoger todos los tryhards, los más tryhards de Call of Duty y meterlos en una sala, literalmente. Entonces es normal que pase esto. Yo voy a hacer el Dokkan Attack y se va a morir. Como haya otra fase, me muero.
Eso será... En la beta se va a notar. Si hay skill-based matchmaking y fuerte, en la beta se va a notar, pero... Esperemos que no. Pero la esperanza ya... Hay otro. A ver, en Vanguard ya te digo, en Vanguard lo bajaron bastante el skill-based matchmaking. Seguía, pero ya no se notaba como se notaba en el Cold War y todo eso. Espero que sea así, estaría bastante bien. Porque es un juego que es que se nota que se lo han trabajado, lo han pulido y tiene muy buena pinta el juego. Pero es tan fácil como poner un codiguillo ahí de skill-based matchmaking y se va al traste todo el juego. Es que es lo único. Lo bueno que skill-based, da igual, lo bueno que sea el protojuego, que no vale la pena. Y me da mucha rabia porque es que tiene buena pinta el juego, pero es que como hay skill-based matchmaking... Y ya no es que haya porque pueda haber y no se note tanto, el problema es cuando es tan agresivo, tío. Ahí es el problema. Es esto lo que se ha visto antes. Porque es un Elgato replay. ¿Se va a sacar la nuclear o qué? Pero espérate. Ojalá se saque la nuclear, tío. A ver. Está jugando bastante táctico ahora, se nota que va en racha. Vamos a hinchado, ¿qué cojones? Sí. Ha hecho 2 pechos y luego... Se escucha como con eco todo el rato, tío. Se escucha fatal. Deben tener como 2 streamings abiertos. Racha de 20. Aquí ya el corazón se empieza a acelerar, Joder, se acelera. Tú, en el World War II con la V2. Once you get your hands on this game, like you can tell everything moves with you. Like usually the gun's fairly stationary, but like everything is moving with you at all times. And you can see it, so that's Madre mía, que se la va a sacar al final. Y la nuclear también. Pero 25 30. No sé. Supongo. Bueno, no me acuerdo cuánto eran en el último juego. No le queda mucha munición, ¿eh? Muy bueno. Ya. Derrapado. Le están pusheando. Ese sabe que estaba... A ver, ¡no! ¡Pero no me quites eso! ¡Que quiero verlo! Ay, de verdad. Oh, is this what it looks like to be on the other side of the bread man? Yeah, that's what I was actually wondering. Wait. We're gonna get up there and kick his ass. Esta no para, Esta hasta que lo mate no para. 25. Sí. Pero ¿por qué enfocan a esta? Me sudan los huevos. Sí, a mí también, yo quiero ver al otro. Pero mira míralo cómo va. ¿Cómo está jugando tú? Sí, tal cual. Por el caño, mira, ahora he derramado yo. ADS not quick enough there. 2 posted up on the bridge, just shut them down. But so he has the pistol on Miles. Remember we were playing with it? We turned into a fully auto sub yesterday. Yeah, I think. Wait, what? But yeah, so of course, Gunsmith is ridiculous. 2.0. Yeah. You can turn your sidearm into something pretty mean, and then of course the ledge hang mechanic. I'm hanging on ledge. Clint, you were singing the Spider-Man song earlier. Hey man, not too. If Spider-Man carried a Glock, yeah, baby. A Glock. It is crazy to see like how much damage you can do with that thing, and just I mean, it's something that we have to learn now as Call of Duty players. I have to now look at funny ledges and see where players are. Yeah. I was also trying out some of the field upgrades yesterday for the short amount of time that I did have. I tried the camera one. It was so interesting. Just like throw it down, go hide in the corner. You can see when they're pushing at you. It's You hold your own flank at that point. You got your own choke points. That's great. And again, another thing. Collateral. Ah, no. Parecía un collateral. Isaac, he nearly got both of them there. And of course, Isaac. ¿Qué pasa con el chaval de la racha? No lo sé. No lo sé, es que son gilipollas. Yo creo que lo han matado, si no se lo habría sacado ya, yo creo. No sé. O no, pues sigue ahí arriba esperando que le se la ya, bueno. There we go. Oye, pero... Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Breadman just got a 3-piece, and then Isaac followed up with the 4th in the feed. That was very satisfying. Oh yeah, they are just tearing them apart.
Píllate una trae de dos de tickets. ¡No! ¿Dónde le tiro? ¿A la de arriba o la de abajo? ¿A por el dupe o a por el que te da un ticket? ¿Qué le tiro? Ya no sé, como veas. ¿Tienes algo que tienes dupe y todo? Pues no sé. Ya con Bellis. Si quieres al Metal Cooler y tienes un equipo para él, o... Yo creo que prefiero intentar coger al otro. Eso. O sea, al dupe, vamos. Ojalá, nos hemos quedado sin ver. Yo creo que lo han matado. Sí, sí. A lo mejor le han prohibido tirar la nuke. ¿Te imaginas? No está activado. Ostras. Again, this is that sort of idea of maybe not play styles, but kind of like player attributes here, what you're going for. You know, Crowder is obviously, he's way more aggressive. Ojo se viene. The way he's kicked himself out. Decepción. Cacota. He's in the mix. No, todo el mundo es cacota. That you could learn a lot, that all these creators are going to learn very quickly, is there a lot more paths on the map than you know about. Like, on this one specifically, behind Crowder, there's an underground passageway where one of the flags are, and like, I didn't even know you could go down there. Like, I had to wrap the entire building before I figured out how to get underground. So there's a lot more angles and a lot more passageways than I think a lot of these creators are expecting, and that's why we're going to see possibly a lot more assassinations, possibly a lot more cruddy corners, and people just popping out of literally nowhere. Bueno, pues de momento ya os digo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo mucho, porque tampoco sé qué decir, pero ya os digo, tiene buena pinta. Mañana lo probaremos, obviamente. Y a ver qué tal está, porque de momento tiene buena pinta, la verdad. O sea, tiene pinta de que es divertido, pero ya os digo, todo pasa por el skill-based matchmaking. Todo pasa por eso, tío. Si hay skill-based matchmaking y si sobre todo hay skill-based matchmaking fuerte, se acabó el juego. Es que se acabó. Es tan fácil como eso, tío. Porque tiene muy... Ya os digo, de verdad, tiene muy buena pinta y me da como... sensaciones de Call of Duty anteriores. Me da incluso un poquito de nostalgia, podríamos decir, por cómo está hecho y por los mapas y todo, y poder ver un nuevo Call of Duty y tener ganas, sobre todo. El ver el nuevo Call of Duty y tener ganas de decir, vale, tiene buena pinta, vale, por fin. Porque, ostras, el Cold War era un poquito... El Vanguard ya ni os digo, es que ni vi nada porque ya tenía pinta de que... Y efectivamente... Entonces, por fin poder ver un gameplay así que dices... ¿Sabes? Esas ganas... Me está como dando esas ganas de cuando veía gameplay del Black Ops 3, que no podía aguantar de jugar al juego. Necesitaba jugar al juego ya. Pues lo mismo. Obviamente no a ese nivel, porque el Black Ops 3 es Black Ops 3 y nada se va a acercar al Black Ops 3 ya. Porque el Black Ops 3, la beta, bueno, jugué la beta, que es que no os podéis ni imaginar lo que jugué a esa beta. Increíble, vaya. Qué vicio que pillé con el Black Ops 3 y en general... todo. O sea, el Black Ops 3 yo creo que es el juego que más he jugado, junto con el 2 y el 1. El 3 yo creo que es el que más he jugado, porque lo sigo jugando hoy en día. Por los mapas de zombies, es que es perfecto. Entonces, obviamente no creo que vaya a ser así. Pero es que de momento tiene muy buena pinta, de verdad. Tengo ganas de jugar al juego. Y eso es algo que no me pasaba desde hacía tiempo, porque ni con Cold War tenía tantas ganas, tío. Entonces tiene buena pinta, de verdad. Y eso me mola, tío, que realmente haya esa ilusión, ¿sabes? Aunque después la ilusión realmente se vea como aplastada por el skill-based matchmaking, ya tener esa pizca de ilusión de decir, ostras, tiene buena pinta, quizás este año se va a poder jugar al Call of Duty, vamos a poder revivir viejos tiempos, ni que sea jugar un poquito con Jax y compañía, poder disfrutar el juego, poder jugar. Solo pido poder jugar, que no sea cada partida una final de la LVP porque hay skill-based matchmaking y no podemos jugar juntos porque no nos mola. Entonces, ojalá, tío, de verdad, ojalá que este año esté bien y se pueda jugar y sea divertido. Bueno, mañana se verá, ya os digo, o sea, en teoría se abre por la tarde-noche, o sea que estaremos a tope. Estaremos a tope dándole ahí al Call of Duty. Supongo que empezaré más tarde, empezaré por la tarde-noche, porque a las 8 creo que viene a cenar familia, entonces tendré que empezar más tarde, pero bueno, no pasa nada. Empezaré más tarde ya. Tiene muy buena pinta, Tiene muy buena pinta esto. 64 bajas ha hecho el Destroy, que creo que era el que llevaba racha. Bueno.
¿Lo has fijado? Sí, se ha muerto por una granada. Sí, la mítica. ¿Qué se escucha? No, menú. Cuidado. El evento este que han puesto nuevo del que han de matar 8 millones de metal coolers, ¿qué? ¿Cuál? No sé, han puesto un evento y tienes que cargarte 800 millones de metal coolers. No lo he visto. Qué tortura. Pero el de los tipos no, el del cooler aquel. Bueno, es uno de cada tipo y te los cargas y otra vez, te los cargas y otra vez, y así todo el rato. What? ¿Cómo se denomina? Sí, que sí, deja de chuparle la polla. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No lo sé. Ahora es lo fantastic. Ok. Apiam. Vamos a Pel. No sé qué es, cómo se denomina. Espíritu de lucha Saiyajin y orgullo malvado. No sé, han puesto dos stages nuevos. Uno en Metal Cooler y el otro no lo he hecho. Yo estoy haciendo un Metal Cooler y... ¿qué pasa? El nivel 3, fase de 1 a 10, son uno de cada tipo. No. Como uno de... yo me estoy enfrentando todo el rato contra 5. Por eso uno de cada tipo. O del mismo tipo. Sí. No, uno de cada tipo. Sí, pues son ¿Y 10. así cuántas veces? ¿10 veces? 10. Me cago en la puta. ¿Cada vez son más fuertes o cómo? Pues no sé, ahora te digo. Porque en el turno, en la cuarta vez que lo he hecho, me ha pegado, llevaba el tienen personajes con ventaja. Si llevas al Piccolo te lo haces esto en un momento. ¿Qué Piccolo? El STR. No lo tengo. Personaje con ventaja. Surte el Goku y Vegeta antes y después de la moral. Es como si fueran dos cartas distintas. Yo estoy llevando porque no me deja llevar otra cosa que no sea de la película. Ya. Voy a probar los nuevos, a ver. Y la última fase es Full Metal Coolers. Otra vez. Uy. No, que tú tienes que ir Full Metal Cooler. Full Metal Coolers. Sí. Hostia. Vas con el int y con los otros y ala. O sea, con el int, con el phi, LR, ¿no? Sí. Bueno, esto ya de momento ya se ha visto todo, porque el Warzone la verdad es que me da un poco igual. Ya yo creo que finalizar directo. No sé si entiendo algo. I know we're gonna have gameplay that's gonna be popping up. We're gonna chat through stuff, but I think one thing I kind of want to chat through is just there's been a lot of significant changes. You guys are always looking to how to kind of tweak the wheel a little bit. Can we chat through kind of the perk change? No, Fortnite, ¿verdad? Where your head was at espera, las ventajas, a ver, las ventajas. It's a big change. It's interesting. Yeah, perks haven't really been touched for a long time in the series. And I guess by nature they're passive, and so most of the time we found people just find the 3 that they like, and that's it. They kind of forget about the I said that earlier, that's me. Yeah. Like, I find a few I like, and that's my class. There we go. We just wanted to come up with a system that was a little bit more engaging, and so we grouped them into 3 different categories. You get 2 to start with, and then you pick a 3rd, and then you pick a 4th, and they're rewarded as you play. You really like how they proc at the end. Yeah. I mean, an announcer comes up, tells you what perk you got, and it kind of re-engages you with what's available, right? And they're earned through time and score, so eventually you'll get them. And you're not Galería Sur. It doesn't reset on death. Está en Spaniel eso, No será España esto. Kind of like create a couple more powerful perks and put them at the end because you're not going to have them the whole match. And there's some interesting depth there where you can say, okay, UAVs are really powerful early match. Like there's Valderas Museum, ¿dónde está eso? If you're one of those players who really wants to noodle, you're like, okay, I know these aren't in play yet. Well, I guess, listen, it's very different, but I'm also a big RPG guy, so I like the process of like Valderas things and earning things. It's just like at the core of who I am. So I dig that. Just like
the progression over the course of one single map, I think is very cool. Yeah, it just feels good. It feels good. It feels good to remind what you have. Yeah, no, 100%. Oh, and I guess we didn't touch on actually is the packages, right? From like, we're talking a lot about the theory crafting of what you set up, but we actually have these defined packages. So early on, you just say, I want this playstyle, I just grab this package and go. And then later on, when you're like, okay, I like that, but I want to noodle a little bit, you can hop in and create your own packages. You know, that kind of, it really, people can see that through the default loadouts. And we've packaged in, based on those kind of player behaviors we were talking about earlier, we've usually shipped 6 or 5 default loadouts, but we have 6 with this one. Okay. We found 2 for each behavior. And so those perk packages are already in there. And it's something different in this game. Los paquetes de allow ventajas. you to attach a field upgrade within that, within each loadout. Amazing, so it's a little isn't bit it? more micromanagey, but it felt to us that you're kind of more creating your class and your character for in that. So people in the beta should really try out those default loadouts because we put a lot of time into how those play. Well, I'm curious in like playtesting, did you see like Mexicanidad. I'm sure everyone has a way to view themselves as the player, like maybe you want to start as more of like a sentinel type. Did you see like as people got more comfortable with the game, like an evolution towards maybe a faster pace, or what did you notice when playtesting these different types of things? Yeah, I mean, I think overall most of our players are rushers. Yeah, you're not wrong. Depends on the circles you run, but you know, there are these other players, and we wanted to just make sure that we're supporting all of them. And so, some of the field upgrades can be more sentinel and trying to hold down positions. But that's why we added in the DDoS, like we said, to kind of just say, I've had enough. I want to pause all this stuff and make it go away. But we also leaned into creating game modes that can facilitate this kind of siege gameplay. Now we talk about the rushing players, right? But we also want to talk about the pacing, the movement, what it looks like, how it feels to be in game. When I got a chance to get on the sticks yesterday, something I noticed is it is a little bit slower paced, right? We're going to be sprinting round, not sliding round. And I think another thing I want to talk about is the dolphin dives. I've been diving down dolphin dive, getting prone, looking at hard points, trying to think about, can I see bomb site PI? Yes. It's pretty incredible with the movement and how it feels. What was it like making that? What were the decisions behind that pushing forward? Because the feel of the game is huge. No, he's gone, eh? Yeah, I think fluidity, and I mentioned it previously, is like really, really important, right? But we did make some small tweaks, right? Like slide has a little bit more of a hang up so that people aren't just sliding around the map, so that they're actually moving through spaces, checking corners, and kind of like pacing themselves. But the general movement of guns should be almost exactly the same. And Jeff and I regularly check in. We're like, okay, how are we doing? Like, let's look at last game, let's look at this game. And we try and be consistent in that regard. But there have been these small tweaks, and the dive is one of those tweaks. The ledge hang is one of those tweaks. And those will change how people move through a space, right? You won't throw yourself over a wall, you'll peek that wall first. Yeah, I love the ledge hangs because, just testing out yesterday, being able to kind of ledge hang and really use it as intel as well. I think when it comes to multiplayer and competitive side, that's kind of where I'm at here, is being able in S&D, just being able to know where people are, give that intel to your team, peek that back down again, making sure you're not getting your dome ripped off by a sniper, of course, major stuff here, but and exciting that the fact that you can get your secondary weapon out and start to put a bit of damage in and help out there. So in terms of ledge hang, where did that come from? What was the idea behind it? Why is it so special to have that in the game? To be honest, it came out of face planting too many times, parachuting in, just missing that ledge, and you're like, nope, that's frustrating. Let's fix that. Well, we've all been there. Like, whether you've been playing Warzone, we've all been there. To, hop and grab it, and you just like. It's like you want to hit the button to like activate the pull-up, but then you hit your shoot and you're like falling down. It can be so frustrating. Yeah. So, really, that's where it came from. But yeah, it was also the high mantle too, right? Like late when we were developing Modern Warfare, and then Warzone started to come out. We had these walls and things. We ended up turning up the mantle height in Warzone. Okay. And it didn't feel as polished, but it allowed people to get over walls they otherwise couldn't. But like I said before, you kind of todo el mundo muerto. You like throw yourself over a wall and get shot as you make that transition. El Killian tumbado en la cama. Mantle is definitely like get up, you can peek, or you can just double tap it and pull yourself over if you're in a hurry. It just adds that extra layer of like I can be a little bit smarter about how to move through the space. That's a good. Voy así eso acabar Directo y se puede jugar de mientras que se visualiza esto. No sé de Killian ha muerto, ¿qué?
Sí, está pero no está. Le ha absorbido el Dokkan. Está dentro del Dokkan. Bueno, pues nada. Yo creo que lo dejaré por aquí básicamente porque pronto me voy a cenar ya. Y de momento yo creo que ya se ha visto todo lo que se tenía que ver. Realmente no creo que enseñe mucho más. Mirad el ping que tienen estos. 90 de ping, pero no están jugando... Bueno, puede ser que estén jugando con alguien que no esté ahí, pero en teoría creo que están todos ahí. Si están jugando en local no deberían tener 90 de ping, pero bueno. Yo creo que ya hemos visto realmente todo lo que teníamos que ver. De momento tiene muy buena pinta el juego, ya os digo, o sea, tengo ganas, es lo que estaba diciendo antes. Tengo ganas de jugar al juego, tengo ganas de mañana probar la beta. Y eso ya es muy buena señal, o sea, sea como sea el juego, que ya me esté dando ganas de realmente probar el juego, a ver qué tal está. Ya eso ya es buena señal, porque es, ya os digo, o sea, me recuerda a cuando tenía hype sobre todo para el Black Ops 3, para el Black Ops 4, probar sus betas y jugar al juego porque me encantan porque Call of Duty es que yo llevo jugando al Call of Duty desde el Black Ops 1, desde Modern Warfare 2. Entonces, claro, estos últimos años, tío, que sabéis que no acaba y con Vanguard ya directamente no es que no acabe de, es que directamente no acaba, porque Dios mío, qué basura es ese juego. Entonces, ahora que este juego tiene buena pinta, que es como el Modern Warfare del 2019, pero mucho más pulido, muy diferente, con muchas más diferencias. Mirad cómo se buguea esto, tú. Con realmente que se nota que han cogido todo lo que tenían ya hecho para el de 2019, pero han cambiado cosas, las han hecho. Yo creo que algo que me mola de este juego que no tenía el de 2019, creo, es que tiene un toque Call of Duty. Parece una tontería, pero tiene un toque Call of Duty, porque el de 2019 lo veías y dices, ostras, es un poco raro, además de que quitaron el minimapa por alguna razón. Dijeron, oye, pues el minimapa, la verdad es que es una cosa que realmente no se necesita en Call of Duty, ¿no? O sea, vamos a cambiarlo, vamos a tocarlo. El minimapa solo aparece... A ver, un momento. El minimapa solo aparece cuando tiras un UAV y ya está. O sea, ¿para qué tocas si el minimapa es algo esencial de los Call of Duty? ¿Por qué decides quitarlo? O sea, es que ya ahí ya dije, ostras, esto tiene... Uy, ¿sabes? Uy. Y ahora parece ser que hay un minimapa incluso sin UAV. Ahora mismo hay un UAV. Vamos a ver, porque yo lo he visto todo el rato el minimapa. O sea, que creo que va a haber minimapa. Creo que ya han aprendido del año pasado, porque creo que a nadie le gustó que quitaran el minimapa. Es que es algo que dices, ¿por qué? Intentaron, yo creo que con el de 2019, hacerlo lo más realista posible. Y Call of Duty no se basa en el realismo. O sea, sí, obviamente tiene que tener ese toque realista y todo eso, pero que mirad cómo están jugando, ¿sabes? Esto no es realista, ¿sabes? O sea, es un juego que es full rusheo ya a estas alturas del Call of Duty. Entonces no puedes hacer... mira, no hay un UAV ahora mismo activo y hay minimapa. O sea, está claro que hay minimapa. A no ser que esté ligado a una ventaja, que no creo y espero que no, porque sería un fail bastante grande eso. Entonces, cuando intenta... Mirad cómo se mueve la mira al andar, tío. Se nota muchísimo las animaciones y todo, que está súper pulido el juego y me encanta. Entonces, ya os digo, lo que es el juego tiene ese toque que el de 2019 no tenía y que, ¿sabes qué? Ostras, tío, no me acaba de convencer, tío, porque hay algo ahí que no me impide poder reconocer este juego como un Call of Duty, ¿sabes? Poder decir, vale, esto es un Call of Duty. Y ahora con este tiene mejor buena pinta, la verdad. Tiene más buena pinta, tío. Porque, sobre todo, ya os digo, ese toque Call of Duty, creo que está ahí y tiene buena pinta, la verdad. O sea, tiene buena pinta. Vamos a ver si jugando, porque esto es lo de siempre, o sea, está muy bien, tiene buena pinta, no sé qué, pero hasta que no se juegue el juego no puedes decir, vale, ¿me mola o no me mola? Porque aparte de que, como he dicho antes, todo pasa por si tienes skill-based matchmaking o no, y si lo tienes, si es muy fuerte o no, todo lo que son las mecánicas y cómo se siente el juego solo se puede conseguir jugando al juego. Entonces, por eso estaremos a tope jugando. Ya os digo, estaremos bastante a tope. El viernes, creo que la beta se abre a las 7.
Pero yo a las 8, 8 y media tengo que irme un momento. Tendré que irme media hora o algo así. Entonces media hora, una hora. Entonces lo más seguro es que directamente no empiece directo hasta que haya hecho eso, que será por ahí las 9, 10 de la noche o algo así. Entonces estaré como 3 horas. 10, 11, 12, 1, algo así. Dándole a tope a la beta esas 3 horas. Y entonces al sábado ya sí que le voy a dar a tope. Le voy a dar a tope el sábado. Mira, el trophy. Entonces cuando salga sí que le vamos a ir dando a tope porque necesito saber cómo está esto, tío. Necesito saber cómo se siente, porque de momento tiene buena pinta, ya os digo. Y lo que más me mola es que las armas tienen... ¿Cómo decirlo? Se notan que son armas, básicamente. Porque las armas en otros juegos directamente es lo que tienes y ya. Pero... en este juego realmente puedes notar cómo las armas se mueven, cómo al moverte tú se mueve todo, la mira, no es tan mecánico, ¿veis? Cómo va saltando la mira y todo eso. Se nota mucho eso. Entonces, de momento ya os digo, el juego tiene muy buena pinta. O sea que esperemos que sea así, tío. Y lo que me mola también es lo de las ventajas. He visto que, bueno, esto que han cambiado. Se vienen los golazos, vale, ahora voy. Se nota que han cambiado lo que viene siendo o sea, se nota las ventajas, cómo las han cambiado y todo eso. Tiene buena pinta porque las ventajas sí que es algo que realmente cada año es lo mismo. Entonces que lo cambien un poquito y que de momento tiene buena pinta porque es como llevas unas ventajas, tienes como 2, 3 ventajas. A medida que va pasando la partida te van dando más ventajas. Al final de la partida parece ser que te dan una ventaja definitiva o algo así. Entonces tiene buena pinta. Eso tiene buena pinta. Y el espectador es súper raro, tío. La cámara de hombro es un poco rara. Que mola, ¿eh? No digo que no, porque está guapo. Pero es un poco raro. Entonces, y la tercera persona que se ha visto. A ver cómo es ese modo en tercera persona. A ver si... porque de momento ese modo tiene pinta de ser el típico modo que está guapo, pero que no lo va a tocar mucha gente. Es como el modo del Black Ops 4, que era como un CSGO. Pues lo mismo, es un modo que está ahí, que está guapo, pero... bueno... pues la gente siempre va a lo mismo. Y me incluyo. Entonces, no sé, la verdad, de momento ya os digo, tiene buena pinta, ¿eh? De momento tiene buena pinta, pero como he dicho antes, lo único que realmente puede arruinar este juego, porque lo que es la base, el juego en sí tiene buena pinta, es el skill-based matchmaking, y eso lo dice todo el mundo. No es algo que estoy yo paranoico diciendo, no, es que todo el mundo dice lo mismo. Killian y Jax también, pero ya no solo yo, sino todo el mundo en Twitter, se ha pirado de la partida, tú. Sí, y ríe el tío, a ver qué dice. Good stuff, and someone's happy. Yeah. Ah, mira, Knockout, Prisoner Rescue, Hardpoint, Search and Destroy, Domination y no sé qué. Tiene buena pinta, la verdad, Entonces, estoy jugando en móvil, tú. ¿Esto qué es? Warzone de móvil. Sí. Qué mal se ve, tío. Pero bueno, a ver, es Warzone de móvil, es lo que hay ya. Ya es mucho que esté el... que pueda... Es que mirad los edificios, tío, de verdad, cómo se ven. Entonces, lo que digo, pasa mucho por el skill-based matchmaking, porque la base es muy buena, tío, la base. Lo es. Es muy buena, tío. Entonces solo espero, tío, que hayan escuchado un poquito ni que sea, tío, y cambiar el skill-based matchmaking o directamente quitarlo de ahí, tío, porque yo creo que nadie lo quiere. O sea, nadie lo ha pedido. Es que creo que nadie lo ha pedido. O sea, realmente no creo que nadie se haya quejado de, ostras, es que entro en cada partida me revientan, es que no sé qué. Que seguramente habrá gente, ¿no? Pero creo que nadie ha pedido esto. Nadie ha pedido que metan skill-based matchmaking. Es que es algo que han dicho, vamos a poner skill-based matchmaking. ¿Por qué? O sea, es algo que realmente ya funcionaba bien en los juegos antes. ¿Por qué decides ahora ponerle skill-based matchmaking? Es que es realmente lo que no quiero. Lo que no entiendo. Porque si dices, es que todo el mundo lo está pidiendo, como ahora todo el mundo está pidiendo que lo quiten, todo el mundo lo está pidiendo, venga, vamos a ponerlo. No, es que lo han puesto porque han querido. Es como cuando quitaron el minimapa, porque dijeron, vamos a quitarlo. Nadie lo ha pedido eso. ¿Por qué? Pues mira, porque quieren. Entonces, bueno... ya os digo, lo más importante de todo esto es el skill-based matchmaking. Como haya skill-based matchmaking, la hemos liado. Sí, pero si hay un poco de, me voy al catalán. Si hay un poquito de skill-based matchmaking, vale. Un poquito. Que no se note.
por favor, si hay que, por favor, que no se note, que no afecte a la jugabilidad o a tu diversión, porque en cuanto metes algo en el juego, ya sea skill-based matchmaking, lo que sea, en cuanto metes algo en el juego que no divierte a la gente, al contrario, que la gente se enfada porque esté, es que no es que sea muy bueno, porque no es algo que diga poca gente, es que todo el mundo se queja del skill-based matchmaking. Entonces, claro, metes algo en el juego que nadie ha pedido, que todo el mundo pide que lo quites, y realmente no te está aportando mucho en cuanto a beneficios, ¿por qué sigue eso ahí? ¿Sabes? Porque lo pusieron en el Modern Warfare 2019, lo pusieron fortísimo el skill-based matchmaking, y ese juego vendió muchísimo. Dijeron, ostras, el skill-based matchmaking, lo que vende, ¿no? Y realmente no, tiene la cámara como partida. Realmente no fue eso, realmente fue que fue un Modern Warfare. Tiene el nombre de Modern Warfare, tenía buena pinta el juego, porque el Modern Warfare de 2019 sigue siendo un muy buen juego. Pues todo el mundo lo compró, pero no lo compró porque realmente tenía skill-based matchmaking. Es que yo creo que crearon una conexión aquí que realmente no existe. Que el skill-based matchmaking no es que dé más dinero, es que te quita el dinero, porque cada vez juega menos gente. ¿Qué ha pasado estos últimos años? ¿Se están viendo los de esto a través de la pared o soy yo? ¿Se ve en rojo a través de la pared o soy yo eso? ¿Es un poco de hacks eso? Un poco raro, ¿eh? A ver, un momento, ¿dice algo la gente? No sé por qué. Entonces, ya os digo, o sea, es algo que... Mira dónde estaban. Es algo que no entiendo por qué sigue ahí, tío. ¿Y qué pasó? O sea, ¿por qué estos últimos juegos del Cold War y el Vanguard no han acabado de vender tanto? Pues porque tienen un skill-based matchmaking por las nubes. Porque yo el Modern Warfare de 2019 me lo compré, se va a morir. ¿Pero qué haces, tío? ¿Eres tonto? ¿Cómo va la cosa? El Modern Warfare de 2019 me lo compré porque tenía muy buena pinta y porque aún no sabíamos dónde nos metíamos. Porque no sabíamos que era... O sea, sí que sabíamos que era, pero no sabíamos que tendría el skill-based matchmaking eso. Entonces... Claro, en cuanto vi eso, dije, ostras, el Cold War me lo compré porque tenía zombies, porque el multijugador era infumable, y el Vanguard, con los zombies que había y el multijugador que había, dije, no me lo compro. Y como yo, muchísima gente que no se compra el juego porque hay skill-based matchmaking que hace el juego infumable. Estoy seguro que hay mucha gente, muchísima gente. Entonces, el skill-based matchmaking realmente no te está dando beneficios, te está dando pérdidas. Te está aportando pérdidas el skill-based matchmaking porque hay menos... o sea, estamos en un periodo de Call of Duty que es donde ha jugado menos gente, yo creo. Porque el Warzone te ha salvado la vida. No llega a haber Warzone este año, bueno, estos últimos años, y Call of Duty se va a pique. Porque realmente la gente que estaba jugando en los juegos principales no era mucha. Entonces, claro... Te ha salvado el pellejo Warzone. Si no llega a ser por Warzone, la liamos. O sea, Call of Duty se va a pique. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Desde que pusiste el skill-based matchmaking, de golpe ahora tienes menos beneficios, tienes pérdidas básicamente. La gente compra menos y te está carrileando Warzone. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Pues... No sé. Matemáticas, el Black Ops 4 no tenía skill-based matchmaking, el Black Ops 4 le vicié, bueno, lo que no está escrito, yo, Killian, Jakes y compañía, o sea, le viciamos lo que no está escrito a ese juego, y seguro que vendió bastante, además con las microtransacciones que tenía. De golpe le metes skill-based matchmaking y la gente no quiere jugar al juego. Y ya no es tanto si compra o vende gente, es que estoy seguro que tienen un contador que ya no lo ponen en los Call of Duty como ponían antes, a saber por qué, yo creo que ya sabéis por qué lo ponen, porque no lo ponen, el contador de gente que hay jugando en el juego, porque ya no está eso. Se está poniendo el de esto. Entonces, ya no es tanto si vendes más o menos, es la gente que hay jugando el juego. Es que estoy seguro que en el primer mes, 2 meses hay mucha gente, pero si hay skill-based matchmaking en el tercer mes, adiós, muy buenas. La gente ya deja de jugar. Entonces, ostras... Es que ya os digo, necesitamos que se vaya el skill-based matchmaking, que se vaya o que lo reduzcan drásticamente, porque es que es injugable. Y no lo digo yo, no solo lo digo yo, lo dice todo el mundo, que realmente que el skill-based matchmaking hace que llegue un momento en que el juego es injugable. Y lo he experimentado yo en mis propias carnes en el Cold War, que yo creo que el Cold War es el Call of Duty con el skill-based matchmaking más fuerte de todos. Que es que jugabas 2-3 partidas y dices, ostras, me lo he pasado bien, qué guay, he matado bastante, no sé qué. Que matar bastante no significa pasárselo bien.
Eso está claro. Obviamente cuanto más mates mejor. Y mejor te lo pasarás. Pero no es tanto eso, sino lo mucho que tienes que tryhardear. Y el Cold War eran 2 partidas y a la tercera, adiós muy buenas. A la tercera ya tienes que tryhardear a tope. Y así las siguientes partidas, hasta que te vayas. Todas las siguientes partidas van a ser así. Dejas de jugar unos cuantos días, vuelves. Ah, de golpe ahora se puede jugar bien. ¿Qué ha pasado? Skill-based matchmaking. Entonces, bueno, pues no sé. Necesitamos eso. Ya os digo, o sea, el juego está muy bien, todo, pero el skill-based matchmaking va a ser el deal breaker. Lo que va a decidir si realmente juego este juego o no. Que jugar al juego voy a jugar porque la campaña tiene buena pinta, me la voy a pasar en directo seguro. Los otros modos, el DMZ, tiene buena pinta. Las operaciones especiales creo que no han enseñado nada, pero las operaciones especiales del Modern Warfare 3 yo me lo pasé pipa. Entonces, si las operaciones especiales están bien, si el DMZ está bien y la campaña está bien, yo con eso tengo meses de diversión. Con la campaña ya tengo unas cuantas semanas y con lo otro me lo voy a pasar muy bien. Pero el multijugador es realmente lo que carrilea al Call of Duty. Entonces, si el multijugador tiene skill-based matchmaking por las nubes, pues no voy a jugar mucho a este juego, que digamos. Entonces, rezo al Señor porque hayan pensado 2 dedos de frente, por favor, y que piensen un poquito que realmente el skill, porque estoy seguro que han visto que la gente se queja del skill-based matchmaking. O sea, por mucho que hagan oídos sordos, estoy seguro que la gente que ha llegado a las altas esferas de Activision, que la gente se está quejando de que no les gusta el skill-based matchmaking. Entonces, claro, si eres una compañía y tus clientes están descontentos por algo, ¿por qué sigues dejando ese algo? O sea, lo más lógico es que lo quites para que la gente, para que tus clientes estén contentos. Pues nada, en eso se va a basar este juego. El resto tiene muy buena pinta. Los mapas no parecen muy camperos como los del Modern Warfare 2019. Lo que es el juego en sí, visualmente se ve súper guapo. Las animaciones tienen muy buena pinta. Lo que es las armas y todo, cómo se mueven, se ve muy fluido y muy natural, sobre todo. El armero me da mucho miedo porque es muy complejo, pero bueno, será todo acostumbrarse, pero que cuanta más personalización te den, mira cómo se ve la iluminación, tío, porque eso que es, cuanta más personalización te den, mejor. Entonces, eso tiene buena pinta, el armero, como lo han cambiado, tiene muy buena pinta porque en el Modern Warfare de 2019 ya se empezaban a ver los primeros pinitos de este armero. Entonces ahora tiene muy buena pinta. Lo que son las ventajas, como lo han cambiado, tiene buena pinta. En general el juego tiene muy buena pinta, es que no sé qué más decir, con todos los modos y cómo se ve el juego, con las mecánicas y todo. El Dolphin Dive vuelve a estar aquí. Lo de agarrarte, eso sí que me da un poco más de miedo, pero en general no he visto que mucha gente lo esté utilizando. Va a ser una mecánica que va a estar ahí, pero realmente no creo que la utilice mucha gente porque es una mecánica nueva y no estamos acostumbrados a ella. Pero todo, en general, el juego tiene buena pinta. Ahora, como he dicho antes, todo pasa por el skill-based matchmaking. Si hay skill-based matchmaking fuerte en este juego, ya puede estar también el juego como queráis, que no va a sobrevivir este juego, no hay más. Porque llega un momento que la gente se cansa. O sea, el primer, segundo, incluso tercer juego con skill-based matchmaking aún se puede soportar. Pero en cuanto sacas otro y uno que tienes tantas esperanzas como este, porque todo el mundo tiene esperanzas, tiene muchas esperanzas puestas en este juego, y yo me incluyo, si vuelves a meter el skill-based matchmaking y vuelve a ser igual de insufrible, la gente se va a cansar del todo, ya está. Porque llega un momento que ya no te dan más votos de confianza, se acabó. Te he dado votos de confianza, me has defraudado una y otra vez, se acabó. Y eso es lo que va a pasar. Como este año el juego sea como es, voy a comprar los juegos solo por los zombies, si son buenos, y ya está. Y se acabó. Se acabó el Call of Duty, porque es que no quieren realmente que juegues al juego, por lo que parece. Entonces, nada. Ese es mi resumen de lo que hemos visto, porque ya creo que lo hemos visto todo. Ese es mi resumen. Un juego que tiene muy buena pinta, pero esa pequeña cosa lo puede arruinar todo. Como una cosa tan ínfima puede arruinar un juego tan completo, tío, y tan bien pulido y tan buena pinta que tiene, tío. Entonces esperemos que no pase, crucemos los dedos, tocamos madera, todos los rituales que queráis hacer para que sea jugable este juego, sea disfrutable. ¿Por qué se ve la gente a través de las paredes? Esto está un poco bugueado, ¿eh? Sea disfrutable, sea guay. Y con eso yo creo que va a estar bastante bien. Esperemos que sí, porque
en general yo creo que todo el mundo echa de menos poder viciar a un Call of Duty. Yo me incluyo. Echo de menos poder tirarme horas y horas y horas jugando al Call of Duty y no me canso y me encanta, como Black Ops 4, como Black Ops 3, de tirarte horas y horas y quieres seguir y tienes ganas de jugar porque te encanta el juego. Eso se ha perdido con estos juegos, tío, con estos últimos juegos. Entonces esperemos que este Modern Warfare 2 podemos recobrar nuestra alegría y nuestra esperanza por jugar a Call of Duty. Y nuestras ganas de jugar con Call of Duty, jugar al Call of Duty. Porque de momento, ya os digo, tiene muy buena pinta, pero que nunca va a ser lo mismo, porque nos hacemos grandes también, obviamente. Todos los que hemos jugado el Black Ops 1, pues ya somos más grandes. No va a ser nunca lo mismo, pero precisamente yo y muchos de nosotros, como Killian y compañía, que somos veteranos, somos los que realmente podemos apreciar si un juego es bueno o no, porque hemos estado en las duras y en las maduras. Entonces podemos apreciar realmente cuando un juego va a ser viciable o no. Y este de momento tiene pinta, pero hasta que no juguemos a la beta no podré decir nada. Entonces nada, ese es el resumen de este juego. Espero que os haya gustado el directo de hoy, sobre todo en Twitch, que llevamos, no sé cuánto llevo en Twitch, pero llevo bastante rato jugando, o sea, haciendo directo en Twitch con los summons, que bueno, han sido unos summons súper raros, entre que yo me ha costado una barbaridad sacar al personaje, me pensaba que no lo iba a sacar, y entre los otros que lo han sacado en el primer multi, bueno, es que ha sido una barbaridad de eso. Ha sido un día bastante raro. O sea, es que me duele incluso la cabeza de lo que llevo aquí, tío. A ver, un momento, gestor del stream. ¿Cuánto llevo en directo? 5 horas, Dios mío. Ya ni se me ve bien, pero bueno. Entonces, nada, poco más. Como siempre, muchas gracias por pasaros por aquí, por donde os habéis pasado, ya sea por Twitch, ya sea por YouTube para los summons, ya sea por YouTube para reaccionar a esto. Lo agradezco mucho. Como digo, mañana por la noche, hora española, voy a estar viciando a tope a esto, y entonces pasado mañana, el sábado, voy a estar todo el día prácticamente viciando. No haré directo todo el día porque entonces eso cansa muchísimo, a mí me cansa mucho, pero por la tarde sí que voy a estar seguramente toda la tarde en directo. Voy a empezar lo más temprano posible, yo creo que a las... yo qué sé, a las... ostras, el sábado no tengo nada, ¿verdad? Espero no tener nada el sábado. A la 1 o 2 del mediodía tarde yo creo que ya voy a empezar y voy a estar toda la tarde viciando. Si el juego se presta a viciar, porque como el juego sea lo que os digo que es skill-based matchmaking infumable, voy a dejar de jugar, no hay más. Pero crucemos dedos y espero que no sea así y podamos viciar toda la tarde, que va a ser, como os digo, el sábado. Le vamos a dar a tope aquí en directo, tanto en Twitch como en YouTube, ahí a tope. Y nada, me piro a jugar al FIFA con estos para desconectar un poquito, porque bueno, mañana es viernes y mañana tengo bastante trabajo por hacer también, o sea que voy a desconectar un poquito y nada, pues mañana y pasado mañana ya os digo, sobre todo pasado mañana se viene a tope este Call of Duty y a ver qué tal está, porque hay ganas. Así que nada, como digo, muchas gracias por pasaros por aquí. Los siguientes días también voy a subir vídeos a YouTube de probando la nueva carta y todo eso. Y poco más. Así que nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.